presenta. Buenos días, muchas gracias primero que todos por acompañarnos en este, digamos, rato de conocimiento. Mi nombre es Julián Ríos, soy ingeniero agrícola egresado de la Universidad Nacional de Colombia por el año 2015, sí. Soy el jefe del departamento de ingeniería de Nasagro y esperamos de verdad poder compartir un rato de conocimiento y aprender un poquito más de temas de sistemas de riego enfocado a sus producciones de arándanos. Para la charla, entonces, varias cosas que decir. Vamos a las preguntas que tengan, por favor, las escriben en el chat del Zoom. Tenemos una persona ahí dispuesta para ir seleccionando las preguntas y ordenándolas de forma que podamos contestar la mayor cantidad de ellas posibles. Sabemos y esperamos que nos hagan muchas preguntas, pero vamos a tratar de responderlas todas. Hoy, como les explicaba Ricardo, hoy es la primera sesión de este webinar de tres sesiones. Hoy vamos a hablar sobre generalidades del sistema de riego, introducción al riego por goteo, y vamos a comenzar a mirar, a desglosar dos partes importantes, que es el sistema de bombeo y el sistema de filtrado. En la segunda sesión vamos a hablar ya del tema de conducción, el tema de valvulería, el tema de sistemas de emisión, y en la última sesión nos vamos a enfocar mucho sobre sistemas de riego por goteo. Y ya finalizamos la sesión, la siguiente sesión es en 15 días y la siguiente sesión 15 días después a eso. Entonces, para que estemos programados, también tener en cuenta que a los asociados de Sacol Blue, por medio de la asociación, se les va a enviar el video de las 3 sesiones y se les va a dar un certificado de asistencia y participación a este webinar para que lo puedan tener sin problema. Vemos que todavía se está conectando mucha más gente, no sé si arrancamos de una vez o... ¿Sí? Listo. Entonces vamos a arrancar de una vez. Un problema es que... No tengo sonido. Ya comenzamos, ya no hemos comenzado, ya un minuto ya comenzamos. Listo, buenos días. Vamos a comenzar la charla. Por ahora no vamos a compartir el video, lo vamos a hacer solo cuando estemos revisando el tema del tablero. Las preguntas, como les dije, por favor, para los que llegaron ahorita, las escribimos por el chat y al final de la presentación vamos a tratar de resolverlas todas. Esperamos que sean muchas preguntas. Pregunten sin pena, sin miedo. Aquí todos aprendemos nuevas cosas día a día, entonces estamos para eso, para aprender todo el tiempo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es mirar un poco el contenido. Queremos contarles un poco de quién es Nasagro, mirar lo que es un sistema de riego, la introducción a sistemas de riego por goteo. Y hoy, como les decía, vamos a comenzar a hablar de sistemas de bombeo, de filtrado y el tema de medidores de agua. Vamos a comenzar a desglosar parte por parte de lo que es un sistema de riego durante estas 3 sesiones, digamos, y yendo en la dirección del flujo del agua, pues hoy comenzando con el tema de bombeo y filtrado. En la segunda sesión vamos a hablar del tema de conducción, valvulería y emisión, y al final vamos a tocar los temas de automatización.
Bueno, Nasagro, para los que no nos conocen, Nasagro es una empresa de ingeniería conformada por profesionales del sector agropecuario. Somos especializados en las áreas de riego, fertilización y automatización. Tenemos también un área muy importante del tema de desarrollo de maquinaria agrícola, implementación de procesos de mecanización. Eh, yo especialmente, cuando los que llegaron tarde, mi nombre es Julián Ríos, soy ingeniero agrícola y yo soy el jefe del departamento de ingeniería en el área de diseño de sistemas de riego. Nuestra experiencia de mercado, tenemos una experiencia bastante importante. Atendemos cultivos y productos en todo el territorio nacional. Hoy en día nos encontramos realizando proyectos en Sabana Larga Atlántico, tenemos unos proyectos en la zona bananera de Magdalena, tenemos proyectos también en Magdalena Medio, en el tema de Barranca Bermeja, tenemos proyectos en los llanos orientales y aquí en la Sabana de Bogotá trabajamos muy fuerte con el tema de flores y hemos hecho también unas cosas muy importantes ya en tema de sistemas de riego para arándanos. ¿Cuáles son nuestros pilares de operación? Nasagro es una empresa que basa todo el desarrollo de sus proyectos en un desarrollo de ingeniería aplicado específicamente a las necesidades de cada proyecto, de cada cultivo, de cada zona, y eso nos hace obtener muy buenos resultados en los proyectos que hemos implementado. Siempre la idea en nuestros proyectos es buscar la mayor productividad de nuestros cultivos, maximizando digamos, al máximo, perdón la redundancia, el uso de los recursos, buscando siempre pues, una mayor ganancia y rentabilidad en los proyectos de nuestros clientes. Somos una empresa y nuestros clientes pueden dar fe de ello que tenemos una inmediatez en la respuesta a las necesidades que cada cliente nos plantea, ya sea en tema de servicios, suministros o ejecución de proyectos. Eso nos diferencia en el mercado. Buscamos siempre que nuestros proyectos tengan una relación costo-beneficio atractiva para nuestros clientes y creo que es un deber casi de las empresas agrícolas en el país hoy en día es que tienen que buscar siempre la implementación de tecnologías, nuevas tecnologías para el desarrollo de los cultivos. Bueno, ya comenzando entonces en materia, ¿qué es un sistema de riego? Entonces, los sistemas de riego son un conjunto de elementos que permiten la aplicación de agua, ¿de acuerdo? A donde el cultivo, ¿para qué? Para suplir las necesidades hídricas que el cultivo tenga, ¿listo? Esto es fundamental, ¿sí? La idea de un sistema de riego es suplir la necesidad hídrica del cultivo. ¿Para qué la suplimos? Para lograr un buen desarrollo del cultivo, para lograr mayor productividad, digamos que son cosas que ya veremos en detalle ahorita más adelante, pero el principio básico es suplir necesidades hídricas del cultivo. Activa el video. Entonces, y dejar que lo compartamos para que se vea todo el... Y dale stop share, stop share. Listo. Bueno, vamos a hacer una introducción y básicamente es... ¿cómo la podemos ver bien el tablero? ¿Sí? Vamos a suponer que esta es la planta que nosotros tenemos, sus hojitas y su zona radicular, ¿cierto? Lo que a nosotros nos interesa es llevarle a esta niña, a esta plantica, llevarle el agua, el nutriente. ¿Por dónde? Por donde ella lo toma. Solamente por la zona radicular. No nos interesa que los nutrientes lleguen acá, ni a este lado, ni nada, sino solamente en la zona radicular. Tampoco nos interesa que el bulbo húmedo, ¿cierto? Que se llama esta parte donde está el agua, que el bulbo húmedo sea horizontal, porque acá no llega a raíz. Necesitamos que el bulbo sea de esta manera. ¿Cómo logramos eso? Eso lo logramos con un riego de alta frecuencia, colocando acá un dispositivo que puede ser un goterito que mande la gotica a la zona radicular y me mantenga esto húmedo, recuperando la lámina que nosotros tenemos, ¿sí? Básicamente, ese es el fin, es llegar acá con una cantidad de agua y fertilizante preciso. Para todo eso necesitamos una estructura y lo primero es, digamos, este goterito. Si nosotros tuviéramos, un ejemplo, un tubo, ¿cierto? Y lo perforáramos con una broca pequeña y le metemos presión, digamos, por este lado. Si nosotros tapamos acá este punto, nos va a salir mucha más agua acá, menos agua acá, menos acá, menos acá. ¿Sí? Entonces, si yo tengo varias planticas en estos puntos, pues las plantas, esta plantica va a recibir menos agua y esta más agua. ¿Sí? Eso se llama un coeficiente de uniformidad. ¿Sí? Acá no habría coeficiente de uniformidad porque es desuniforme, digamos, en el lateral de goteo. Por eso necesitamos adentro colocar esos dispositivos que son unos goteritos que los vamos a ver
muy bien en una presentación, ¿cierto? Que esos dispositivos lo que tienen por dentro son unos laberintos para que se compense la presión y puedan todos descargar la misma cantidad de agua, ¿sí? Para hacer eso, como les digo, de aquí para atrás necesitamos toda una infraestructura. ¿Qué es lo primero? Lo primero es poder tener tenemos una fuente de agua, ¿cierto? Una fuente de agua puede ser acuíferos, o sea, pozos profundos o aguas superficiales, reservorios, ríos, ¿cierto? Pero tomamos el agua, la pasamos por un sistema de filtrado para quitarle las partículas en suspensión, porque pues, es importante la calidad del agua, ¿cierto? Porque si tiene partículas en suspensión, estos contenidos se nos van a tapar, también vamos a mirar más adelante, ¿cierto? Entonces, cogemos el agua, la impulsamos con la bomba, pasamos a través de unos filtros para quitarle las partículas de suspensión para evitar taponamientos, medimos esa cantidad de agua con un medidor, después tiramos una tubería, ¿sí? El que llegue a cada uno de los bloques. Después del medidor, viene algo que nosotros denominamos un centro de fertilización, que es donde vamos a aplicar nosotros nuestros nutrientes. Y generalmente son centros de fertilización de 3 canales donde vamos a ingresar elementos mayores, menores y acidificación, ¿sí? Todo eso se inyecta, digamos, acá viene agua, medimos el agua, la fertilizamos, acá ya vendría agua con más fertilizante en este punto, y después viene la tubería a cada uno de los bloques o los sectores de riego que uno tiene. ¿Sí? Ya adentro, entonces vienen los módulos los módulos de las válvulas y vienen los laterales de goteo. Entonces, por eso hablamos que lo que primero vamos a empezar a hablar es, nuestra charla viene hasta acá, es la primera charla, bombas, filtros, segunda charla, centros de fertilización, tubería y módulos, y la cuarta, que no aparecería aquí, pero básicamente es colocar un equipo que nos prenda la bomba, nos retrolave automáticamente los filtros, nos lleve control del agua, nos ingrese fertilizante de forma proporcional o por objetivo de electroconductividad y pH, y nos abre y nos cierra las válvulas. Entonces empezamos con el sistema de bombeo. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta para, como decía Ricardo, digamos, es tener claro que necesitamos llevarle agua a nuestra planta, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué cantidad de agua debemos llevarle? Entonces, eso está basado en una relación que siempre está presente en nuestros sistemas de producción, ya sean arándanos o cualquier otro sistema, y es nuestra relación agua, suelo, planta, clima, ¿de acuerdo? Porque tenemos unas condiciones de clima como temperatura, viento, velocidad del viento, ¿sí? Radiación, que me genera humedad relativa, que me generan unos procesos de evaporación en la zona donde yo tengo mi proceso de producción. Tengo una relación en la planta que está determinada por su tasa respiratoria, que son procesos fisiológicos, que está determinada a su vez por la variedad de la planta que estoy haciendo. También se afecta por la zona donde está sembrada, por la edad fenológica del cultivo, si está recién sembrado, si estoy en floración, si estoy en producción, ¿de acuerdo? Tenemos unos parámetros de suelo que me determinan, por ejemplo, capacidad de almacenamiento de agua, qué tan rápido o qué tan lento se mueve el agua del suelo y se mueve el agua a través de ese suelo. Y, pues, evidentemente, cómo entra el agua dentro de ese sistema. Entonces, todos estos 4 parámetros, esta relación de agua, suelo, planta, clima, me determina constantemente y de manera dinámica cuál es la necesidad hídrica de mi cultivo, ¿de acuerdo? Entonces, en función a eso es muy importante determinar cómo se mueve el agua en mi sistema de producción. Entonces, tengo unas entradas de agua que están por riego o por lluvia, ¿sí? Otras que vienen por un flujo, digamos, de agua subsuperficial de zonas más altas, por ejemplo, si mi cultivo está en una zona más baja, y aguas por temas de ascensión capilar que me llegan a la zona radicular, que generalmente no se tienen en cuenta porque el volumen es muy pequeño. ¿Cómo pierdo el agua en mi sistema productivo? La pierdo por escorrentía, es decir, el agua que me cae y se me va hacia zonas más bajas. También, digamos, si yo estoy en una zona alta, tengo flujo de agua superficial hacia zonas más bajas. Cuando hago riegos excesivos o digamos, con tasas de aplicación muy altas, puedo tener problemas de percolación profunda
hacia zonas donde no tengo raíz, donde no me interesa que me llegue el agua. Y pierdo agua por evaporación, básicamente, y por transpiración, que es el agua que, digamos, en pocas palabras, y la redundancia, me transpira mi planta. ¿Listo? Entonces, esos elementos me definen lo que conocemos como evapotranspiración del cultivo, ¿de acuerdo? Entonces, la FAO tiene un manual que se llama el Manual 56, que es un, digamos, para que ustedes tengan una idea de la importancia de esto, es un manual de más de 200 hojas donde explica cómo calcular la evapotranspiración de los cultivos en función a mi relación agua, suelo, planta, clima y a los diferentes tipos de cultivos que tengo en el mundo y sus respectivos estados de desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque esto me determina qué cantidad de agua debo aplicarle a mi cultivo, sea arándanos o sea cualquier otro cultivo. Ahora, porque también es importante, y aquí queremos como colocar un dato que nos parece muy relevante, en el mundo nosotros extraemos 3.800 kilómetros cúbicos de agua para la actividad humana. 70% de esos 3.800 kilómetros cúbicos, que es muchísima agua, es usado para actividades agrícolas, ¿sí? Ahora, aquí ya podríamos entrar a definir si está bien usado o no está bien usado, pero eso es otro tema donde podemos demorarnos 1.000 horas hablando de eso. Pero queremos anotar la importancia que esto tiene en las producciones agrícolas. Aún inclusive sabemos que en el mundo, de todos los cultivos que existen en el mundo, solamente se riega aproximadamente el 20% de los cultivos. Entonces, si de por sí solo regando el 20% ya estamos gastando una cantidad de agua importante, tenemos que ser muy eficientes con su uso porque cada vez vamos a necesitar regar más cultivos. ¿Y por qué cada vez vamos a necesitar regar más cultivos? Uno, porque contamos con poca agua. Del 100% del agua que existe en el mundo, el 96.5% es agua salada de océanos, ¿sí? Es decir, que apenas el 2.5% es agua dulce. Pero de ese 2.5, mucha del agua, la gran mayoría, está en los hielos polares y está en aguas subterráneas que a veces no podemos llegar. Es decir, que solo el 0.007% del agua dulce en el mundo es accesible para el hombre, para sus actividades día a día y por ende para nuestras actividades agrícolas. Ahora, ¿por qué también es importante entonces tener en cuenta que tenemos que hacer un uso muy eficiente del agua? Porque hoy en día la FAO nos informa que áreas para expansión agrícola prácticamente ya no existen en el mundo en áreas cultivables, ¿de acuerdo? La agricultura del mundo está creciendo, pero está creciendo lamentablemente porque estamos usando, por ejemplo, zonas de bosques y zonas que no están destinadas para la agricultura y que de cierta forma las destruimos para llegar a la agricultura, o también en muchas zonas, y Colombia está pasando mucho, por ejemplo, estamos destinando áreas que eran de ganadería, ¿sí? Para hacer agricultura. Otro tema que también es súper importante es que hoy en día más o menos 840 millones de personas en el mundo están subalimentadas y esto nos indica que la FAO nos indica que el mundo de aquí en 50 años debe producir aproximadamente más, 50% más de los alimentos que produce hoy en día. Entonces nosotros como profesionales del sector agropecuario tenemos un reto gigante en que producir más alimentos, pero evidentemente haciendo un uso eficiente y responsable de los recursos, en especial el agua, que en muchas zonas del mundo es muy escasa. De pronto a veces nosotros en Colombia, por lo privilegiados que hemos sido de tener tanta agua, no somos muy conscientes de eso, pero es un recurso súper importante que tenemos que cuidar y usar de la manera más eficiente. Ok, listo, entonces, digamos, todo esto que hablamos de evapotranspiración y la necesidad hídrica del cultivo me determina los tres pilares fundamentales de cualquier sistema de riego. ¿Cuándo debo regar? ¿Cómo debo regar? ¿Y cuánto debo regar? Entonces, el cuándo debo regar es básicamente cuando el cultivo lo necesite. Y eso es fundamental, no es cuando yo quiera colocar el agua, sino es cuando el cultivo lo necesite. Esa decisión tiene que ser una decisión estrictamente técnica que dependa de los parámetros de necesidad hídrica del cultivo, ¿sí? No pueden haber otras decisiones que me determinen cuándo debo regar. Tiene que ser exactamente cuando el cultivo lo determina. El cómo debo regar me determina el sistema de riego que voy a usar. Ejemplo, si voy a usar un sistema de riego por aspersión, si voy a usar un sistema de riego por microaspersión, si voy a usar un sistema de riego por goteo, si este goteo es autocompensado, itinerante o no lo es. ¿De acuerdo? Y el cuánto debo regar es lo que me determina exactamente la evapotranspiración. ¿De acuerdo? Entonces voy a colocar 2 litros por planta, 1 litro por planta, medio litro por planta. Sí, de acuerdo. Y eso me lo determina cada especie, cada estado de desarrollo de la especie y cada zona donde esta especie se desarrolla dentro de mi sistema productivo.
Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta todos los parámetros que hemos hablado hasta acá para determinar cuáles son las necesidades hídricas de nuestro cultivo. Entonces, todo esto es para decir que los sistemas de riego no son para aplicar agua por aplicar, ¿de acuerdo? Y un mal sistema de riego me puede traer más desventajas que beneficios para mi sistema productivo. Y por ende es súper importante que hagamos un trabajo de ingeniería, ¿sí? Con profesionales del sector, no solamente desde la parte hidráulica, sino también desde la parte agronómica, para lograr desarrollar un sistema de riego que supla mis necesidades de la manera que tengo que hacerlo. Evidentemente que buscando maximizar los recursos con los que dispongo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es un trabajo de ingeniería? Porque, como lo hablamos ahorita, debemos calcular necesidades en función a los parámetros del suelo, a tasas de evapotranspiración de mi cultivo y a mediciones que yo haga. Es súper importante que nosotros hagamos mediciones en nuestros cultivos. Se tiene que evaluar cuál es el mejor sistema de riego, la mejor forma de regar mi cultivo. No todos los cultivos se tienen que regar de la misma forma, depende, como digo, de la condición que tenga, ¿de acuerdo? Y debo también tener en cuenta parámetros de operación como las horas de riego, ¿sí? Y siempre tratemos, y digamos, un desafío que debemos tener como profesionales del sector, como productores, como agrónomos, ¿sí? Y es la implementación de nuevas tecnologías, ¿de acuerdo? Es súper importante. Que a veces pensamos que son costosas, pero realmente los beneficios que traen se pagan solos. Entonces, en función a esto es un proceso que queremos, que estamos implementando con muchos de nuestros clientes y que trataremos de hacerlo siempre, y es esta metodología de operación de los sistemas de riego, pero que debería aplicarse para el sistema productivo en general. Es monitorear mi producción, mi cultivo, medir lo que estoy haciendo en mi producción, organizar los datos que mido, analizar y tomar decisiones respecto a ello. Ejemplo, yo monitoreo un bloque específico de siembra de arándanos, tomo unas muestras, por ejemplo, de medición de contenido de humedad respecto a los riegos que estoy haciendo, organizo y analizo los datos que obtuve y tomo decisiones respecto a ello. Tomo mediciones de humedad, tengo que regar, no tengo que regar, cuánto tengo que regar, ¿sí? Por ejemplo, podemos irnos a temas de estaciones meteorológicas y determinar exactamente cuál es mi consumo por temas de evapotranspiración en el cultivo. ¿Sí? Es súper importante cada vez avanzar más en el tema de mediciones para lograr que las decisiones que yo tome siempre vayan en pro a la mayor productividad de nuestro sistema. Entonces, dicho todo esto, pues saltan a la vista las importancias de un sistema de riego en cuanto a garantizar mi producción, producir en épocas de sequía donde sin sistemas de riego no puedo producir. En arándanos sí que es fundamental tenerlo todo el tiempo. No dependemos de la lluvia, es súper importante. Y algo que a veces de pronto no tenemos en cuenta, y es que eso me genera una robustez, el tener el sistema bien regado, en nuestro cultivo bien regado, me genera una robustez de la planta en cuanto a afectaciones climáticas, ataque de plagas y enfermedades. Por ejemplo, muchos de nuestros productores de arándanos están en zonas donde el tema de heladas es muy complicado. Sabemos y tenemos muy claro que sistemas de producción de arándanos muy bien regados son más resistentes al tema de las afectaciones que podamos llegar a tener por temas de heladas en el cultivo. Listo, entonces vamos a compartir un video introductorio de sistemas de riego por goteo. Esto es un sistema de sistemas de riego por goteo Ribulis. Nosotros somos distribuidores aquí en Colombia de esta marca. Es una marca israelí de muy, muy buena calidad. Y esto es básicamente un video, ya si quiero hablamos sobre el mismo. Le vamos a quitar el audio al video, voy explicando unas cosas. Entonces, ya como manera introductoria a los sistemas de riego por goteo, lo que hacemos con los sistemas de riego por goteo es llevar agua a través de tuberías y mangueras a mi cultivo y aplicarla gota a gota de manera uniforme. Y esto es súper importante. Una de las grandes ventajas que tienen los sistemas de riego por goteo es que podemos aplicar agua muy uniformemente directamente en la zona radicular del cultivo. ¿Por qué queremos hacerlo así? Porque esto nos garantiza un desarrollo óptimo de mi sistema radicular y por ende un desarrollo óptimo de mi sistema de producción, ya sea arándanos o otro sistema. Como vemos en el video, lo que hacemos es aplicar agua, tener un consumo por la planta y aplicarla nuevamente rápidamente. ¿Sí? Son sistemas, como vamos a ver ahorita, de alta frecuencia, donde yo no debo dejar secar el suelo, sino estar aplicando unas láminas constantemente para que la absorción de agua por medio del cultivo sea la óptima. ¿De acuerdo?
Pues aquí es un poco, estamos mostrando cómo es el desarrollo. También es súper importante el sistema de riego por goteo, colocar agua directamente en la zona radicular. No necesitamos colocar agua más abajo ni más afuera, solo en la zona radicular, ¿de acuerdo? Específicamente hablando de arándanos, pues, digamos, el tema de producción, los productores y técnicos que nos acompañan hoy en la charla saben que son sistemas de raíces superficiales y por ende es que el sistema de riego por goteo es tan eficiente en ellos. ¿De acuerdo? Colocamos agua en zonas superficiales del perfil de suelo de manera muy uniforme y eso nos genera un desarrollo óptimo del sistema radicular del cultivo. Listo. Entonces, ¿cuáles son las características generales de un sistema de riego por goteo? Aplicamos agua y fertilizantes. ¿Y por qué lo colocamos ahí, agua y fertilizantes? Porque es súper importante hablar de temas de fertirriego y sistemas de riego por goteo. Cuando hablamos de sistema de riego por goteo y no hablamos de fertirriego, realmente estamos haciendo una subutilización de mi sistema y no debería ser así. Si ya tengo toda la infraestructura, todos mis sistemas de tuberías, bombeos, filtrado, emisión, ¿por qué no aplicar el fertilizante con el sistema si puedo lograr muchos beneficios a través de ello? ¿Listo? Entonces, aplicar agua y fertilizante gota a gota, como lo hicimos ahorita, lo explicamos en el video, directamente en la zona radicular. Cuando hacemos gota a gota y directamente en la zona radicular, manejando un perfil estricto para esta zona radicular, son riegos de alta frecuencia, es decir, que son riegos que el tiempo entre uno y otro relativamente es corto comparado con otros sistemas de riego. Tenemos producciones de arándanos donde hacemos 4 o 5 riegos al día, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto por qué? Porque al colocar una lámina menor, pero más veces al día, generó un tema de absorción y de distribución más uniforme en el cultivo. Esto hace que las uniformidades de aplicación que yo tenga en los sistemas que implementamos sean superiores al 90-95%. Estos son datos que nosotros hemos tomado en campo de los sistemas que hemos instalado y son datos reales, digamos que no son datos teóricos, sino son datos que hemos tomado y hemos experimentado realmente en producciones aquí en Colombia, en zonas de producción de arándanos en la sabana. Son sistemas de riego que por la presión de operación tienen un bajo consumo energético. Generalmente requieren un alto mantenimiento por temas de filtrado, de taponamiento de líneas, de mantenimiento de las mismas líneas y pues de todos los elementos que lo componen. Y necesitamos un tema de filtración, digamos, alto, pero que también está ligado a la calidad de agua que tenemos. ¿Listo? Entonces ahí, repito, recalcamos nuevamente, hoy en día prácticamente es imposible hablar de sistemas de aplicación solo de agua, tenemos que hablar de sistemas de fertirriego. ¿Listo? Entonces, en sistemas de riego por goteo tenemos muchos tipos de goteros que dependen de su fabricación, ¿sí? De su fabricación pueden ser goteros cilíndricos, planos o goteros tipo botón, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, no sé si ven la manito, goteros cilíndricos, goteros planos y goteros tipo botón. Pero los goteros también se clasifican según su funcionamiento. Entonces, podemos tener gotero autocompensado y antidrenante cilíndrico, pero también podemos tener gotero autocompensado y antidrenante plano, gotero autocompensado y antisifón plano, gotero autocompensado y goteros de aplicación no autocompensada, ¿de acuerdo? Esto por hablar de los tipos de goteros. Entonces ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a implementar un sistema de riego por goteo para arándanos? Entonces lo primero es tener en cuenta el diseño de plantación. ¿Por qué? Porque esto nos determina el largo de las camas y por ende el largo de las líneas de goteo. Tenemos que tener en cuenta el ancho que voy a tener de mis camas. ¿Por qué? Porque eso también me define la cantidad de líneas que voy a tener. Como vimos en el video anterior, si yo tengo una cama, ejemplo, de 80 centímetros de ancho, 60 centímetros de ancho, donde mi zona radicular se va a expandir en esos 60 centímetros, casi que en su totalidad de volumen de suelo, yo voy a aplicar agua uniformemente en toda esa porción de suelo y generar un bulbo que me cubra el 100% de las raíces. Entonces, ¿qué me determina eso? ¿A qué distancia voy a tener los goteros? ¿Qué caudal de goteros voy a tener? Voy a tener una o dos líneas de goteo por cada cama, ¿de acuerdo? Y también debemos tener en cuenta la distancia de siembra. A qué distancia van a estar mis camas y a qué distancia van a estar mis plantas. Porque igual también nos determina todos los parámetros que estamos hablando. Debemos tener en cuenta el tema de topografía, ¿sí? Porque no siempre tengo que usar sistemas autocompensados.
puedo tener un sistema que no es autocompensado dependiendo si la topografía me lo permite, pero pues también tengo que verificar si tengo que ser autocompensado. Tengo que hacer sistema autocompensado y antidrenante, o inclusive mi topografía es tan fuerte que tengo que hacer sistemas de antidrenaje adicionales a de la línea de goteo para proteger que en las zonas bajas no se me encharque el cultivo. Digamos que son todas esas cosas que voy a tener en cuenta cuando voy a implementar un sistema de riego. Tengo que tener en cuenta mi operación, qué tiempos de riego voy a tener. Tengo disponibilidad de regar 2, 4, 6, 8, 12, 20 horas al día, ¿sí? ¿Qué nivel de automatización voy a aplicar? Voy a hacer todo manual, voy a hacer semi-automatizado, automatizado, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a automatizar y qué no? Ejemplo, puedo automatizar la apertura de mis válvulas, pero puedo hacer mi inyección de fertilizantes de manera manual, o puedo hacer automatización en la inyección y en la apertura de válvulas, pero el lavado del filtro es manual. Digamos que muchas cosas que puedo tener en cuenta. Y súper importante tener en cuenta el medio de siembra, porque eso me cambia radicalmente el sistema de riego. Entonces, no solamente si es en suelo o en sustrato, sino qué tipo de suelo y qué tipo de sustrato voy a tener. Como explicaba mi compañero Ricardo, yo busco generar un bulbo uniforme, ¿sí? Casi aplanado, que me cubra el 100% del volumen del suelo en mi cama. Y para lograr eso dependo del gotero que voy a tener, del caudal que este tiene, la distancia entre goteros, pero también depende muchísimo del tipo de suelo que tenga. ¿De acuerdo? Suelos más arenosos, y si quieren, miramos aquí rápidamente, para darles un ejemplo rápido. Si yo tengo un caudal, un gotero con el mismo caudal, digamos aquí vamos a ver 3 goteros. Si yo tengo un suelo arenoso y tengo, generalmente voy a tener grupos así, alargados, y poco anchos. Cuando tengo un suelo arcilloso, franco, voy a tener suelos bulbos casi que circulares, y cuando tengo suelos arcillosos, mi bulbo tiende a ser más plano, ¿de acuerdo? Esto porque por las condiciones de suelo que tengo. ¿Listo? Entonces, franco y arcilloso. Ahora, esto también depende del caudal de gotero, ¿sí? Goteros de caudales más altos me generan bulbos generalmente más alargados, pero esto, como explico, son generalidades, ¿de acuerdo? Son generalidades. Todo depende de las condiciones propias de cada finca, de cada cultivo, de cada suelo. Todos los suelos son diferentes, inclusive dentro de una misma finca podemos tener más diferentes tipos de suelos. ¿Listo? Entonces, ya hablando de los componentes del sistema de riego, entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es la fuente de agua de la que voy a tomar para mi sistema de riego. Un reservorio artificial, un lago natural, un río, un tanque de almacenamiento, un pozo profundo. ¿Por qué? Porque esto perdón, disculpen, me informan acá que les quiero recordar que el video de la charla se les va a transmitir por medio de la asociación, por medio de Socol Blue a los asociados. ¿Listo? Retomando el tema entonces, ¿por qué es importante la fuente de agua? Porque nos determina la calidad de agua que voy a tener y por ende el sistema de filtrado, por ejemplo, que voy a usar, y me determina el tipo de bombeo que voy a tener, ¿de acuerdo? Es súper importante entonces tenerlo en cuenta. En cuanto a sistemas de bombeo, entonces podemos tener sistemas de bombeo eléctricos, ¿sí? Que también dependen si voy a tener energía monofásica, bifásica, trifásica. Tenemos sistemas de bombeo operados por motores de combustión, ya sea diésel o gasolina, y sistemas de bombeo para pozos profundos, ¿de acuerdo? ¿Qué compone un sistema de riego? Entonces tenemos la parte de la bomba y el motor, que puede venir unida o puede estar separada, ¿sí? Entonces, la bomba me determina mi característica caudal y presión que necesito para mi sistema de riego, y eso me determina un requerimiento de potencia, que está en función a la eficiencia de mi bomba como tal. Aparte del motor, que me entrega unas revoluciones, que generalmente cuando trabajamos equipos eléctricos hablamos de 3.600 revoluciones por minuto, ¿sí? Está en función también de una fuente de energía, como ya explicamos, eléctrica o motores de combustión, y también tiene una eficiencia. Entonces, estas dos eficiencias sumadas me determinan la eficiencia de mi equipo de bombeo como tal. Tenemos la parte de la succión, ¿sí? Que es súper importante hacer las verificaciones de velocidad y NPCH que se hacen en el cálculo y diseños de equipos de bombeo para evitar problemas de cavitación y daños generales en los equipos. Y tenemos el tema de descarga, donde tenemos elementos de control y medición en aire, presión y caudal, ¿de acuerdo? Manómetros, válvulas de aire, válvulas volumétricas, que iremos tocando más adelante en las siguientes sesiones. Y me sigue la conexión hacia el resto de mi sistema, ¿de acuerdo?
¿Qué pasa cuando hacemos una mala selección de mi equipo de bombeo? Tenemos un problema que no me cumple el punto de operación, es decir, yo necesito cierto caudal y cierta presión para operar mi sistema de riego de manera uniforme, y el hecho de hacer una mala selección me puede provocar que ese punto no se cumpla y por ende no va a tener un riego que funcione correctamente, un deterioro acelerado o unos mantenimientos constantes en mi equipo de bombeo, un consumo de energía excesivo o deterioro en otros elementos de riego. Por ejemplo, la foto que vemos acá en la diapositiva es un equipo de bombeo que presentaba roturas por excesiva presión del equipo por una mala selección, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer en mantenimientos de equipos de bombeo? Entonces, ¿cuáles son indicadores que debemos tener en cuenta? Que escuchemos sonidos extraños, que tengamos condiciones diferentes de operación, es decir, la bomba siempre me entregaba 60 libras de presión en la válvula, en tal válvula, y ahora solo me entrega 30, algo está pasando con el equipo. Que veamos, sintamos sobrecalentamientos excesivos en los equipos y en consumos energéticos altos. La luz me llegaba por tanto y de un momento a otro comenzó a llegar más alta, algo está pasando con el equipo. Entonces, mantenimiento, hay que hacer revisiones eléctricas periódicas de los equipos, revisar el tema de succiones y válvulas de pie si debemos cambiarlas, y hacer una revisión también periódica del tema de cambios de impulso de rodamientos y sellos mecánicos del equipo. ¿Listo? Entonces ya los dejo con mi compañero Ricardo, que les va a hablar del tema de filtrado y válvulas volumétricas. Listo, bueno, ¿cómo están? Bueno, nuevamente, de verdad, yo sí quiero agradecer a Super Blue por permitirnos este espacio, por compartir pues, esta información con ustedes. Y de la parte de motores que veníamos hablando, quiero ir a la parte como práctica, ¿sí? Digamos, el compañero Julián explica todo específicamente, pero digamos, si quisiera ir a los datos prácticos. Nosotros vamos a regar básicamente la energía hidráulica que necesitamos, la podemos sacar de dos partes en arándanos, ¿sí? Vamos a tener, o por gravedad, ¿cierto? Mi cultivo está, digamos, acá está mi matica de arándanos, ¿cierto? Puede ser por gravedad, ¿cierto? Sencillamente acá tenemos una presión bajo nosotros, pues que no la sentimos, pero que siempre está la presión atmosférica, y esa presión atmosférica está empujando el agua, que si yo llego a abrir este punto, acá me cae el agua, ¿cierto? Entonces, eso es, o sea, el marcador negro. Perdón. Entonces, listo, es por gravedad, ¿cierto? Entonces, la presión atmosférica actúa sobre esa agua, ¿cierto? Uno abre una llave y llega a la zona radicular, ¿sí? Pues para que ya sabemos que están los filtros y demás cosas que ahorita explicamos. O si lo tenemos al mismo nivel, entonces tenemos una bombita, ¿cierto? Entonces, la energía eléctrica nos impulsa el agua. ¿Cómo funciona eso? Digamos, tenemos nosotros una bombita centrífuga, ¿cierto? Que tiene por dentro un impulsor que ella está girando. Lo que hace ese impulsor cuando gira es generar un vacío. Como ella está succionando, digamos, de un reservorio, ese reservorio también todo, como les digo, sobre nuestras cabezas hay una presión. Al girar esto, se genera un vacío, entonces el agua se mete a la bomba, literalmente, y sale. ¿Sí? O sea, realmente la presión no es una energía que la cree, digamos, el impulsor de estar girando, sino es la misma presión que hay en nuestras cabezas, que es la que hace que salga, ¿sí? Eso, digamos, es importante. Entonces, es lo mismo que pasa acá, sino que acá ya tiene una altura, ¿cierto? Y tiene una energía potencial para llegar a este punto, y acá lo que hacemos es sencillamente por medio de una bomba eléctrica. Entonces, ya para la parte, como les digo, importante para nosotros, si es por gravedad, listo, pues la presión va a estar dada por función de la altura que hay entre la planta y el tanque, ¿sí? Si es eléctrica, tenemos dos condiciones. Hay succión fija y succión flotante. Yo les recomiendo mucho que es la succión fija y que es la succión flotante. Cuando yo tengo, digamos, un reservorio, ¿cierto? Este es mi reservorio. Si yo no tengo la bombita en una balsa y esto por medio de una manguera de descarga la llevo al punto que lo necesito, la distancia entre el espejo del agua y el ojo del impulsor siempre va a ser la misma, va a ser constante, y eso nos garantiza a nosotros la eficiencia de la bomba. Por lo contrario, si a alguien no le gusta, digamos, las balsas flotantes, lo que estamos haciendo ahorita es, personalmente se recomienda mucho que sea por balsa flotante para que la bomba sea mucho más eficiente, pero si no podemos y tenemos una bomba, digamos, este es nuestro reservorio, tenemos más bien un cuarto, ¿cierto? Donde colocamos, es una bombita a que succione desde ese nivel de agua, ¿cierto? Si el reservorio está más abajo o más arriba, va a cambiar
la succión, la cabeza de succión, o sea, esta distancia que hay acá entre este punto y este punto, ¿sí? Entonces, lo práctico acá de hablar de esto es decirles, para los cultivos, si es por gravedad, pues nada que hacer, pero si tenemos una bomba, tratemos de hacerlo con balsas flotantes, que va a ser muchísimo mejor. Listo, para las... Ahí estoy mostrando las... Listo. Es una balsa, digamos, flotante. Es un proyecto muy bacano. Eso es en Flores. Unos proyectos muy bonitos que después, digamos, cuando mantengamos contacto por medio de la asociación, pues les podemos compartir también fotos, instalaciones y demás. Visitas al cultivo para opciones de mejora y demás. Listo, vamos a ver, entonces vamos a meternos. Entonces ya sabemos que tenemos el agua, le impulsamos por gravedad o con las bombas y vamos a ir al sistema de filtrado. ¿Listo? Básicamente encontramos tres tipos de filtrados que son los más importantes, ¿sí? Acá estamos hablando de arena, limos, arcillas. ¿Tienes más y discos? Sí. Listo, entonces voy a empezar la exposición que es por este lado, mallas. Lo primero es el elemento filtrante, es una malla como le indica. ¿Sí? Acá estoy dibujando yo una malla. Yo lo que tengo que tener es, tengo que poder capturar o no dejar pasar más bien las partículas de suspensión que tiene el agua para que no me tape los dispositivos o los emisores. Recordamos que cuando les hablé, digamos, un gotero cilíndrico, ¿cierto? Tiene un laberinto, digamos, a ver un video. Ese laberinto, si uno lo ve de lado, tiene un tamaño donde puede pasar. Diga, esto mide más o menos 300 micras. ¿Sí? La 300 micras es, sabemos que micras es 1 a la menos, a ver, 10 a la menos 6. ¿Sí? Es coger 1 milímetro y dividirlo en 1000 veces. ¿Sí? Eso es una micra. Entonces, esto mide 300 micras. Para el fabricante nos dice, oiga, para que eso no se tapone, yo le recomiendo que el filtrado principal sea 1/3 parte del tamaño del laberinto. Si es emisor, si digamos es un emisor, un aspersor, es el tamaño de la boquilla, ¿sí? Por donde va a salir el agua. En este caso, nosotros, es este laberinto. Entonces dice, la partícula, para que esto no se tape, la partícula tiene que ser 1/3 parte de ese laberinto. Entonces, tenemos nosotros, digamos, acá una partícula grande, ¿cierto? Que va a viajar. Y digamos acá pues se va a quedar atrapada pues porque no pasa por ese huequito, pero una partícula más pequeñita pues sí va a llegar a pasar y sigue por el otro lado. O sea, esta partícula, entonces digamos que este cuadrito es la tercera parte, ¿sí? En filtros de mallas solamente es un área filtrante, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un círculo que es una mallita, ¿cierto? Que si yo la desdoblo pues voy a tener un alto por un largo de una malla, ¿sí? Y acá me quiero detener un poquitico en lo que es la calidad de filtración. Entonces hablamos de que la calidad de filtración está dada por mesh o por micras. Hoy en día se habla de micras y yo les voy a explicar. Un mesh era lo que antes en los telares teníamos que en una pulgada cuadrada, ¿cierto? Era un mesh, una pulgada cuadrada. Si yo le atravieso un hilo por la mitad, son 2 mesh. Si yo le atravieso otro hilo, que ya tengo 4 cuadritos, son 4 mesh. Si yo lo sigo dividiendo, digamos acá, serían 16 mesh. Y así, entre más lo divida, pues voy a tener más mesh, o sea, más cuadritos. Pero ojo, entonces ese cuadrito va a tener, digamos, un área, ¿cierto? Entonces por eso hablábamos que había una equivalencia entre mesh y micrones. Pero ¿qué pasa si yo tengo ese cuadro y en vez de pasarlo con una sola linecita, mi hilo o lo que lo estoy viendo es bastante grande, ¿cierto? Digamos que me cubre todo esto. Y el otro hilo me cubre todo esto. Ya el área que me queda acá es muy diferente a si yo lo hubiera dividido solamente con unos hilos muy delgaditos, ¿sí? Entonces, por eso es que a buena filtración no hablamos de mesh, sino hablamos de micras, ¿sí? Realmente, ¿cuánto mide este cuadrito? ¿Sí? Ese cuadrito, ¿cuánto puede pasar? ¿Sí? Entonces, es muy importante conocer lo que le digo por micras, porque el fabricante nos le dice, ojo, para que usted coloque este lateral de goteo y no se le vaya a tapar, tiene que tener una filtración de 130 micras, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ya sabemos cuál es la conexión de los mesh, de las micras, ¿cierto? Entonces, lo primero que vemos es malla. Como nosotros tenemos las mallas, como les digo, se saturan, entonces digamos, acá atrapó una partícula de suspensión, entonces ya por ahí no puede conducir, por estos otros huecos sí puede conducir. Atrapó otra, entonces
ya por ahí no puede conducir. Al final, si yo tenía una presión grande por un caudal grande, ¿sí? Ya se me va saturando, se llena de partículas de suspensión y cada vez tengo menos agua, ¿cierto? Porque tengo menos huequitos por donde puede pasar. Para yo retrolavar, digamos, esto que tengo que hacer, tengo que colocar en sentido contrario al agua para que estas partículas que atrapé acá se me liberen y las saque, digamos, al reservorio o a otro lado, ¿cierto? Entonces, digamos que más o menos entendemos ya cómo son las mallas, como les digo, pues vamos a profundizar más. Son 2 horas que tenemos, entonces vamos como corriendo, de todas formas va a estar el video y pues igual nos pueden consultar a nosotros o a la asociación para que podamos profundizar en eso. Vienen las mallitas que se van a saturar muy rápido porque tienen un número N de huequitos que se pueden tapar. Después vienen los discos, que para mí son los mejores. Los discos es una malla compuesta. Los discos, vamos a ver ahorita un video de unos Spinkly, ¿cierto? De Arcal, lo podemos proyectar en YouTube, está muy bueno. Los discos son unos discos que tienen unas ranuritas por los lados, ¿sí? Y por el otro lado, digamos, ese disquito, por un lado vienen unas ranuritas en ese sentido y por el otro lado vienen unas ranuritas en ese sentido. Cuando yo pongo un disco sobre el otro, uno sobre el otro, ya lo vamos a ver, de Arcal Spinkly, esto me hace unos huequitos, me hace una malla, pero entonces la diferencia era que esta malla era radio. Esto entonces ya es sencillamente, todo esto tiene huequitos, entonces es el área del diámetro externo menos el diámetro interno, ¿cierto? O sea, esta área que está acá multiplicada por todas las cantidades de filtros, entonces ya no tengo un área de filtración, sino un volumen de filtración. Entonces, listo. Entonces, tal cual, esas rayitas, digamos, que tienen esos filtros, lo que hace es que podemos atrapar, digamos, tiene unas medidas y podemos atrapar esas partículas de suspensión que necesitamos. Y como el agua, digamos, en este dispositivo, este es el filtro. Vamos a colocarlo acá. Este es el filtro y por acá viene la salidita. Por acá viene la salidita. El agua entonces viene, entra, se quedan las partículas de suspensión por fuera del filtro, las que se alcanzan a pasar, digamos, se quedan acá adentro, ¿sí? Entonces no solamente es en la parte externa, sino en la parte interna. La partícula entra por el centro de los discos y sale limpia, ¿sí? Para yo hacer un retrolavado, así como hablábamos acá, hago exactamente lo mismo, el flujo contrario. Entonces, meto agua por acá, se mete por el centro, el agua empuja las partículas que se quedaron acá y las boto. ¿Sí? Acá lo que tengo que hacer es tener una válvula de 3 vías, que sencillamente cuando tengo el flujo contrario no me devuelve el sistema de riego a la bomba, sino que me lo saque por el otro lavado. ¿Sí? Ya, eso también ya se los voy a explicar bien con el filtro de grados como por el retrolavado. Quisiera mostrarles un poquitico el video de Arcal para que vean de lo que les estoy hablando. Estos son filtros de anillos, unas baterías que utilizamos muchísimo y pues explicar muy bien, digamos, lo que les estoy explicando acá. Entonces, esta es una batería y está compuesta, digamos, por anillos. Los anillos son rojos, que son los de 120 mesh. Como la hablaba, tienen unas ranuritas y son flexibles. Unas van en un sentido, las otras van en el sentido opuesto, ¿sí? Y cuando yo las apilo una sobre otra, genero estos huequitos que estamos hablando, ¿sí? A profundidad, no solamente en la parte de adelante, externa, sino en la parte interna. Entonces, lo que me da un volumen de filtración. Entonces, va a tener muchos más huecos, muchísimos más huecos que si tuviéramos unas mallas. Acá, digamos, vamos a ver cómo se ensambla este filtro y vamos a ver el proceso rápido. Entra el agua, ¿cierto? Acá, digamos, vemos en las flechitas verdes que está entrando el agua, ahí vemos lo negrito que son las partículas de suspensión, se quedan atrapadas ahí. El agua ya sin partículas se mete dentro del filtro y sale. Abajo en el recuadro abajo vemos un delta P, o sea, verde y rojo, que cada vez que va atrapando partículas, como hablábamos, va perdiendo presión porque tiene menos huecos por donde está pasando el agua, ¿cierto? Entonces, cuando ya llega a cierto número de pérdida de presión, él activa la válvula de 3 vías, como les mencionaba, y sencillamente colocamos el agua de forma inversa y lo mandamos por un tubo que vamos a llamar el retrolavado, o lo mandamos a un reservorio o a una zanja o
pues, digamos, a otro lado. Igual eso pues, lo podríamos, digamos, devolver a la fuente sin ningún problema. En este caso, ya una vez se hace el proceso de retrolavado, sigue con una unidad, con la otra, y así. A ver qué más podemos obtener de este video. Yo creo que ya. ¿Sí? Listo. Ahora las gravas. Las gravas a mí sí me gustan muchísimo las gravas y vamos a ver. Julián nos va a decir por qué son tan chéveres las gravas. A mí me gustan mucho las gravas. Y siempre tienen que ir acompañadas de otro elemento. Entonces, los filtros de gravas, pues vamos a ver que, bueno, el elemento filtrante en las mallas es una malla, el elemento filtrante en los filtros de discos son discos, y en las gravas también, entonces son gravas. Entonces, las gravas tienen que ser no gravas de peña robada, no redondas, sí, tienen que ser gravas basálticas y que tengan puntos, que tengan aristas. ¿Por qué? Porque digamos que estas son las gravas que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces son granitos de grava. Cuando yo hago pasar el agua por medio de esas gravas, puedo que coloque una partícula así de pequeñita, una así de grande, ¿cierto? Otra de este tamaño, otra más chiquitica, ¿cierto? Y se me van quedando las partículas de suspensión dentro de la grava, ¿sí? Un filtro de grava está compuesto, adentro tenemos la grava, ¿no? Entonces viene el lecho filtrante, que es la grava, que son estas partículas que están acá. Voy a borrar un momentico. Las gravitas que pintamos acá, haciéndoles el zoom, viene la entrada de agua, ¿sí? Entra el agua, y eso viene con un codito hacia arriba para hacer un difusor. ¿Sí? El agua entra, pega acá arriba y hace como un efecto sombrilla para que todo el agua baje uniformemente. Acá está toda la grava, ¿cierto? Y el filtro se divide en dos cuerpos. En esta parte de este cuerpo tiene unos colectores. En este caso, los filtros que nosotros manejamos son de la marca Yamit, ¿cierto? Y son unos hongos que tienen unas rayitas, unas ranuritas. Esas ranuritas son tan chiquiticas como para que no dejen pasar las gravas, ¿cierto? Pero son tan grandes como para que el agua pueda pasar, ¿sí? Pero entonces, como ustedes vieron, las gravas pueden atrapar partículas grandes o chiquiticas. Por eso necesitamos algo que denominamos un filtro de control. Un filtro de control es colocarle un filtro de anillos adelante. Y este filtro de anillos sí me va a dar la medida, ¿sí? Entonces, de aquí digamos, puede atrapar partículas grandes, pequeñas, ¿sí? Pero ya este filtro de anillos, como tiene una medida, ¿cierto? Ya me va a decir, listo. De aquí para allá, solamente pasan partículas de suspensión, en suspensión menores a los 130 micras, ¿cierto? Que es lo que nosotros necesitamos, que es la tercera parte del laberinto de nuestro dispositivo, de nuestro gotero, para que no se tapone. El proceso de lavado es muy chévere, que es el que estábamos hablando, entonces es de la siguiente manera. Vamos a ver una vista superior. Entonces yo tengo los dos filtros, ¿cierto? Esos filtros vienen con sus filtros de control, que serían unos filtros de anillos adelante, ¿cierto? Y eso digamos que sale acá un medidor de agua. Estos dos vienen acá de una bomba. Entonces digamos, viene el agua, ¿cierto? Con partículas de suspensión, se mete un pedacito por acá, otro pedacito por allá, lo atrapa las gravas que están acá, el filtro de control permite darle la medida y si por alguna razón se nos llega a dañar un colector o un poquito de los que veíamos, pues también la grava queda atrapada acá y no se nos va a taponar los goteros. Ya digamos que ahí está en modo de operación, ¿cierto? Pero cuando vamos a retrolavar, es donde entra esa válvulita que veíamos que era una válvula de 3 vías. ¿Sí? Esa válvula de 3 vías la ubicamos acá y tiene 3 vías, o sea, 3 entradas. Normalmente, esta válvula está acá, ¿sí? Apuntando hacia este lado, en operación. Cuando yo hago el proceso de retrolavado, ¿qué hago? Llego y conecto este punto con este punto, ¿sí? Y este lo bloquea. Entonces la entrada queda bloqueada y esta entrada, este filtro queda comunicada con este otro tubo. Este otro tubo ¿dónde va? A la atmósfera. Entonces, por la ley del menor esfuerzo, ¿cierto? Y como el agua no es muy, es la ley del menor esfuerzo, ¿ya qué va a hacer? Va a encontrar la salida más rápida. ¿Cuál es la salida más rápida? En vez de irse a un sistema presurizado, prefiere irse a la atmósfera, ¿sí? Entonces, el agua en este caso, si esta válvula está en modo del otro lavado, el agua de este filtro que pasó por aquí, en vez de irse por allá, va y coge este camino y se hace el flujo inverso, ¿vale? Entonces, esa es la razón, digamos, por la que existe el lavado, por la que los filtros, nunca puede haber un solo filtro
ni siquiera 2 filtros, tiene que ir mínimo 3 filtros, ¿cierto? Para que yo pueda seguir dando agua a campo y pueda seguir retrobando. En la foto, digamos, vemos unos filtros de 20 pulgadas de grava Yamil, adelante están acompañados con unos filtros tagline, ¿cierto? Donde, de anillos de 120, donde ya después se recoge toda esa agua y los mandamos a los medidores como están ahí. En filtrado podemos mostrar, bueno, yo creo que la parte de las grabaciones, digamos, lo que hablábamos con Julián, viene ya el tema, digamos, puedes poner esa imagen. Vamos, acá viene otra imagen, tal cual, filtros de lo que está azul son las válvulas de 3 vías, lo que está en rojo es la válvula, el filtro de arena, de grava, ¿cierto? Y el filtro de anillos, y eso pues, se diseña de acuerdo a la necesidad, ¿sí? Entonces, digamos, ahora nuevamente para nuestro cultivo ideal de arándanos, entonces lo mejor es tener filtros de grava, ¿cierto? A la entrada porque son los mejores que retienen la materia orgánica y después en tándem o en línea o en serie los filtros de anillos que nos den la medición. Voy a dejar un momento entonces con Julián para que les explique cómo seleccionar unos filtros y por qué colocar gravas, por qué anillos, por qué mallas. Listo, buenas tardes. Okay. Ay, perdón. Listo. Entonces, bueno, aquí una cosa rápida, aquí incluimos un filtro adicional que es lo que conocemos como hidrociclón y eso es básicamente cuando hacemos riegos de pozos y tenemos una alta presencia de arenas, ¿listo? Sí, voy a colocar un elemento de estos antes, ¿por qué? Porque me colmata muy rápido los filtros de arena y también me colmata muy rápido los filtros de anillos. Si tenemos mallas, inclusive puede romper las mallas una alta presencia de arenas. Entonces, cuando tengamos riegos de pozo profundo y alto contenido de arena, es súper importante tener un hidrociclón antes de mi sistema de filtrado, ya sea arenas o anillos o mallas. Perdón. ¿Cómo selecciono mi filtrado? Entonces, depende de la fuente de agua y del tipo de sistema de riego que voy a usar, ¿de acuerdo? Entonces, ejemplo, tengo agua superficial, entonces tengo agua superficial, por aquí donde tengo la manito, por ejemplo, de una buena calidad, ¿de acuerdo? Entonces, si voy a usar microaspersión, pues yo fácilmente podría usar mallas, ¿de acuerdo? Porque el área de filtración es menor, el diámetro de un microaspersor pues, no se me va a tapar tan rápido, vamos. Sí, de acuerdo que está en función de la calidad del agua y el sistema que voy a usar. Yéndonos perdón, hacia el tema de arándanos, generalmente usamos casi siempre agua superficial, muchas ocasiones de una calidad no tan buena, y como tenemos unos goteros que nosotros queremos que nos duren para varias temporadas o un tiempo prolongado, siempre tenemos que usar arenas y discos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, como lo decía Ricardo, el tema generalmente en aguas superficiales tenemos un alto contenido de concentración de materia orgánica que sí o sí debemos limpiarla con filtros de arenas, y el filtro de discos o de respaldo me determina el grado de filtración al que quiero llegar, ¿de acuerdo? Entonces, el grado de filtración es lo más importante para seleccionar el sistema de filtrado y, como decía Ricardo, depende del diámetro de la salida del emisor, que para los que recordaron, o para recordarles unas personas que se acaban de conectar, tiene que ser un tercio, generalmente es un tercio del diámetro de salida del emisor, ya sea un gotero, una aspersor, un cañón, ¿de acuerdo? En goteo, casi siempre hablamos de un grado de una recomendación del fabricante de un grado de filtración de 120 mesh o 130 micras. Esto también, digamos que es una norma global. Los filtros de anillos de 130 micros, todos vienen color rojo. Los filtros de mallas de 130 micras, todos vienen de color rojo. Si yo veo un elemento, digamos, lo que está por dentro del filtro de un color diferente, significa que su grado de filtración no es 130 micras, sino es uno diferente. Para ponerles un ejemplo, nosotros en sistemas de riego de filtrado para plantaciones de palma usamos sistemas de filtración color verde que son color verde que son de 200 micras, ¿sí? Es decir, el diámetro, el hueco es más grande, deja pasar partículas más grandes. ¿Por qué? Porque son sistemas de dispersión pues, que no requieren un grado de filtración tan exhaustivo. Eso es súper importante y es un poco todo lo que hemos hablado del trabajo de ingeniería y demás. No es solamente seleccionar un filtro por seleccionarlo, qué calidad de agua tengo, qué sistema de emisión tengo al final,
¿de acuerdo? Importantísimo para decirlo en cuenta los sistemas autocompensados que muchas veces usamos en sistemas de riego por arándanos, por el diafragma que tienen, que ya lo vamos a ver en detalle en la segunda charla de emisión, tienden a ser más susceptibles a temas de taponamiento. Entonces tenemos que ser inclusive más juiciosos con el tema de selección de filtrado. Esta presentación igual ustedes la van a tener, pero para que se den cuenta, digamos, agua de pozo, por ejemplo, si voy a usar pivotes de aspersión con un hidrociclón tengo, digamos, es más que suficiente, pero por ejemplo, si voy a tener goteo o microaspersión, necesito usar arenas y aparte probablemente hidrociclón o mallas o anillos, ¿de acuerdo? Entonces depende de la calidad de agua. Nosotros generalmente recomendamos hacer un estudio de agua desde la parte física para determinar cuántas partículas en suspensión tengo y mirar cuál es el grado de filtración y el tipo de filtrado que tengo que usar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando seleccionamos mal un equipo de filtrado? Y creo que una imagen habla más que 1000 palabras. Básicamente es un deterioro en los sistemas de emisión de mi sistema de riego. Entonces, vemos, por ejemplo, los de color verde son taponamientos por acumulación de materia orgánica, ¿sí? Estos, por ejemplo, aquí tenemos acumulación, abajo de materia orgánica tenemos acumulación por limos y arcillas, ¿de acuerdo? ¿Por qué es tan grave eso? Porque en los sistemas de riego que nosotros usamos para arándanos, si el sistema es autocompensado, fácilmente la línea de goteo puede ser el 30% del costo del proyecto. Y si estamos hablando de sistemas autocompensados y antidrenantes, como en muchos casos se instalan, fácilmente puede ser más del 40% del valor total de mi sistema de riego, ¿de acuerdo? Y yo sí espero y aspiro que la línea que nosotros implementamos en los sistemas de riego, o lo que nosotros hemos hecho, digamos, como empresa, son líneas de una calidad que me tienen que durar la vida útil del cultivo, ¿de acuerdo? Son líneas de una alta durabilidad, pero si yo presento problemas de taponamiento al segundo, tercer año, cuarto año de producción, voy a tener una pérdida económica muy importante en mi sistema de riego. Yo quiero adicionar algo y es lo que dice Julián, es muy importante el tema de las líneas de goteo y digamos si tenemos goteos regulares, autocompensados antidrenantes que representan el 30%, pues digamos que vamos a tener un coeficiente de uniformidad digamos alto, pero no el mejor como cuando tenemos sistemas autocompensados y antidrenantes que vamos a tener a garantizar muy bien los pulsos, ¿sí? Le hablaba del 40%, porque metí un poquitico la cucharada, porque es importante saber que por medio también de la asociación nosotros vamos a implementar mucho el sistema autocompensado antidrenante y por medio de la asociación pues vamos a tener unos descuentos especiales. Ya, cuando veamos en la parte comercial, los precios entre un gotero regular y un autocompensado son bastante altos, pero pues la buena noticia, digamos, y que se va a dar al final de la tercera charla son todos los beneficios que nosotros tenemos con la asociación de Superblue y es poder tener unos goteros autocompensados antidrenantes, ¿sí? Que va a ser muy eficiente del sistema de riego y pues nos va a permitir, digamos, mejorar nuestra calidad. Por eso, digamos, la selección del equipo de filtrado tiene que ser muy buena para que ese gotero que es, digamos, montarnos en un BMW, ese gotero, porque es una perraquera, la verdad, nos va a durar mucho, pues tenemos que cuidarlo mucho. La verdad, la vida útil de los goteros está en la selección del filtrado. ¿Listo? Digamos, súper importante también como hablamos ahorita, lo mencionamos de pronto para las personas que han llegado al final, para los asociados, gracias con el apoyo a Superblue, la idea es hacer unas visitas para que ustedes puedan verificar en campo. Eso le estamos diciendo, tenemos sistemas de riego instalados con uniformidades de 95-98% medidas en campo, que esto es clave para mi sistema, porque recuerden que no solamente estamos hablando de agua, sino también de fertilizante. Si yo soy eficiente colocando mi agua, pues fui eficiente colocando mi fertilizante y por ende la respuesta del cultivo va a ser la óptima. Entonces, esto es muy importante. Como decía, y eso es una frase que yo le repito a todos, les repetimos a todos nuestros clientes, la vida útil de su sistema de riego es su sistema de filtrado. Un excelente sistema de filtrado garantiza una excelente operación en mi sistema de riego y por ende unos resultados en lo que yo quiero que pues es mayor producción, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a mantenimientos de equipo de filtrado, ¿qué indicadores debemos tener en cuenta? Que se me reduzca la presión, como lo vimos claramente en el video, digamos, ¿sí? Entre la entrada del filtro y la salida del filtro o de mi batería de filtros. Tengo que hacer unos diagnósticos en la línea de goteo periódicamente, verificar si me está pasando un material particulado, arenas, limos, arcillas, si me está pasando algo, tengo algún problema, entonces tengo que entrar a corregirlo. Y es un poco también retomando lo que hablamos de medir, tomar datos, analizarlos y tomar decisiones, ¿sí? Súper importante la medición en todos los aspectos. Aquí estamos hablando, por ejemplo, del tema del filtrado. Tengo que hacer mediciones en presión, tengo que hacer mediciones en caudal,
¿de acuerdo? Ya hablando de fertilización, tengo que hacer mediciones en pH y conductividad, ¿de acuerdo? Tengo que verificar los retrolavados, si el agua que me está saliendo del retrolavado tiene un cambio significativo, qué es lo que está pasando, menos agua, más agua, ¿sí? ¿De acuerdo? Y revisar los filtros de respaldo, por ejemplo, con la foto que vimos de los filtros de arenas y anillos, si vemos que al filtro de anillos me está pasando una cantidad muy alta de partículas de suspensión que antes no pasaba, ¿qué está pasando con el filtro de arenas? ¿Sí? Revisemos. ¿Cómo son los mantenimientos entonces de esto? Hay que hacer unas limpiezas. Hay unas periódicas que hay que hacerlas sobre todo en temas de filtros de anillos, manualmente, pero tengo que hacer otras exhaustivas, por ejemplo, en anillos de vez en cuando tengo que hacer unos lavados con una aplicación de ácido, en arenas tengo que cambiar las arenas que tengo dentro de mi sistema periódicamente para garantizar que la filtración que tenga sea la ideal, ¿de acuerdo? Tengo que hacer mantenimientos en las válvulas, si tengo válvulas hidráulicas para el tema de retrolavado, mantenimientos en los manómetros, válvulas de aire, bueno, en fin. Tengo que hacerlo continuamente para garantizar un funcionamiento adecuado de mi sistema de filtrado, ¿de acuerdo? Si quieres ya tomas el tema de los medidores o no quieres decir algo más del tema de filtrado. No, gracias. Entonces, continuar con los medidores. Ya hablo de la... Ok, listo. Bueno, entonces, continuando con el sistema de riego, ¿de acuerdo? Entonces ya vimos el tema de la fuente de agua, vimos el tema de bombeo, ¿sí? Vimos el tema del filtrado. Ahora vamos a hablar del tema de medidores de agua. Hoy no vamos a hablar del tema de fertilización, de las máquinas de inyección de fertilizantes, porque eso digamos que lo queremos tocar con la parte de un poco de automatización. Pero entonces, digamos que sería lo que iría después del filtrado. Vamos a saltarnos al tema de medidores de agua. ¿Por qué es importante el tema de medidores de agua? Porque yo necesito conocer qué agua le estoy aplicando a mi cultivo. Aparte, como hablamos, el tema de medición me puede indicar, tomar mediciones siempre me va a dar resultados, pero en cuanto a los medidores de agua y caudal o volumen que yo estoy aplicando, me puede indicar problemas, por ejemplo, de taponamiento de líneas de goteo. Digamos, si yo siempre la misma válvula sé que le aplico un caudal especial, pues resulta que en el mismo tiempo ahora el caudal que se está yendo y que me está tomando mi contador o mi válvula es diferente, algo está pasando con el negoteo, se me tapó, ¿de acuerdo? Caso contrario, por ejemplo, tengo un caudal excesivo que me está marcando, o un volumen excesivo que me está marcando mi válvula, mi medidor, probablemente tenemos alguna rotura, alguna fuga en una parte del sistema, ¿de acuerdo? Entonces es súper importante tener en cuenta que esos elementos a veces no los instalamos, pero son muy indispensables en los sistemas de riego. Entonces tenemos varios tipos de medición, que básicamente son los que llamamos propelas, turbinas o paletas, ¿de acuerdo? Generalmente nosotros trabajamos con turbinas o paletas. Generalmente trabajamos con la marca Vermat, que ustedes, bueno, los que lo conocen, es la marca de válvulas más importante en el mundo. También es una empresa israelí. Entonces, eso nos garantiza la calidad de los productos que suministramos e instalamos. ¿Qué diferencias tenemos entre turbina y paleta? Digamos aquí, el azul es el de turbina, el verde es el de paletas. El de turbina, digamos que tiene un requerimiento de caudal para su medición menor. ¿Por qué? Porque la turbina me cubre de manera completa el diámetro del medidor. Entonces vamos a hacer aquí rápidamente. Cuando yo tengo un medidor de turbina, digamos, aquí está, es un elemento, digamos que hay varias formas de fabricación, pero voy a hacer uno rápidamente, que tiene unas especies de aspas, digamos, y el agua entra en el flujo de forma axial, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo un sistema donde yo no lleno en totalidad el agua de la tubería, él de todas maneras me lo va a contar, porque este flujo de agua me va a hacer medir un mecanismo que aquí con un sistema de imanes y demás pues me toma la medición que yo generalmente veo en la pantalla de manera análoga o digital, ¿de acuerdo? Entonces, este es un tipo, pero también puedo tener otro tipo, voy a llamarlo aquí abajo, que es el de paletas, ¿listo? Que simplemente la medición solamente está aquí arriba y tengo unas paletas acá, ¿listo? Y aquí un sistema, decirlo así, como de rodamiento. Para yo hacer este modelo, digamos que esto realmente es un poco más largo, ¿sí? Pero pues para yo tener una medida certera del agua que está pasando, sí necesito que el agua me cubra el 100% de mi tubería, ¿de acuerdo? Cuando tengo sistemas donde no me cubre el 100% del agua, comienzo a tener errores en la medición, ¿de acuerdo?
¿Y eso porque es real? Porque, por ejemplo, si yo estoy haciendo aplicaciones de fertilizante proporcionales al volumen, pues voy a aplicar más fertilizante del que realmente menos fertilizante del que realmente se debería ir. ¿De acuerdo? Entonces, esto cuenta los medidores, ¿listo? El medidor realmente lo que te mide es un volumen, pues que uno con cálculos de tiempo lo traduce en caudal, ¿listo? Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Ahora, en cuanto a la instalación de estos equipos, ¿listo? En cuanto a la instalación de estos equipos, pues hay varias cosas que debemos tener en cuenta. Entonces, el medidor puede instalarse, como vemos en la diapositiva, de diferentes maneras, siempre y cuando pues, garanticemos que el flujo de agua dentro de él sea laminar, ¿de acuerdo? Es decir, que el agua, digamos, que vaya como de manera suave hacia el medidor, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer eso, ¿qué debemos tener en cuenta? Que donde yo tengo el medidor, ¿cierto? Debo tener hacia atrás del medidor una longitud lisa, ¿sí? De 10 veces el diámetro del medidor y hacia adelante de 5 veces el diámetro del medidor. Debería tener una válvula antes y una válvula después para temas de mantenimiento y una válvula de aire antes del medidor para desprender las partículas, sacar las partículas de aire que tenga la tubería y que esto no me genere errores en la medición. ¿Por qué pasa eso? Si yo tengo un codo muy cerca, por ejemplo acá, a esta medición, tengo un codo de agua, el agua cuando ingrese me hace un flujo turbulento, ¿sí? Que me puede generar un error en la medición de mi medidor, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir porque queremos como tocar ese punto en específico porque es muy importante, enfocándonos en sistemas de grupo raros, porque siempre, digamos, en la mayoría de los casos, 90% de los sistemas que tenemos llevan fuerte riesgo y errores en la medición del volumen de agua aplicado son errores en la tasa de inyección de fertilizantes que coloqué. Entonces, es muy importante ser muy juiciosos con esta medición, ¿de acuerdo? No sé, Ricardo, si quieres. Yo. Sí. Listo, entonces, para completar la información en la parte práctica, listo, sabemos que entonces los medidores de agua son fundamentales, o sea, toca colocarlos sí o sí, tanto como un filtrado, tanto como una bomba, pues para conocer realmente que nosotros, pues la cantidad de agua que está pasando. Como decía, si nosotros no tenemos el sistema de cómo automatizado, ¿sí? Nosotros sí queremos llegar a colocar una lámina conocida, colocamos siempre el caudal, es igual a volumen sobre tiempo, ¿cierto? Y pues el instrumento me va a dar el caudal, ¿cierto? Ya por X tiempo que pasa, pues ya voy a saber cuál es el volumen, ¿cierto? Entonces, sencillamente, pues despejo esa variable y lo hago. Voy a hablar entonces ya de la parte práctica del medidor propio o el que yo les recomendaría cuando nosotros instalamos en Nasagro para instalaciones en general, todo, y es la válvula Vermat serie 100, ¿sí? Serie 900, perdón. Voy a hacerles un paseíto acá para mostrarles el aula en donde nosotros estamos, el aula de capacitación de Nasagro, ¿sí? Si nosotros vemos acá, digamos, bueno, tenemos una pantalla y tenemos unos cuadros atrás y los cuadros que tenemos atrás son de Vermat. Nosotros traemos allá, acá en esa sala de capacitación, yo no sé si se alcanza a ver, allá atrás hay un mezanino, una bodega, tenemos bastantes cositas, digamos, de Vermat, ¿cierto? No sé si se alcanza a ver por allá, bueno, cositas, allá abajo hay filtros, bueno, una cantidad importante de material y más que todo de Vermat. Nosotros somos distribuidores, como les digo, de Vermat y el producto estrella de Vermat y por cual nosotros trabajamos Vermat es no solamente por su calidad, por su reconocimiento global, la marca más importante de válvulas de origen de Israel, sino que Vermat se llama Vermat, el nombre sale de Ver, que en hebreo es la abreviatura, digamos, de válvula y mat de medición. Entonces es una válvula que mide, es Vermat. ¿Por qué? Porque su primer producto fue un medidor unido con una válvulita. Entonces, esos dos era su primer producto. Entonces, una válvula que mide, ¿sí? Entonces, a esta válvula me llegaba y le decía, esto tenía un mecanismo, donde le decía, yo quiero que riegue 1 metro cúbico. Entonces, por unos mandos hidráulicos había esta válvula, este relojito contaba y se cerraba. La cosa evolucionó a tal punto que tenemos el medidor
que es, le llamamos medidor volumétrica, que es Vermat Serie 900, que es ahora sí el que tienen en pantalla. Que como... Sí, está. bueno, que está ahí en pantalla. ¿Listo? Entonces, ese medidor, ahorita hablaba Julián, que entonces que los medidores de propela, los de turbina, los tipo Wolfman, o los de paletas, tienen unas características de medición. En cambio, este instrumento, sencillamente uno lo coloca, la válvula verbal, digamos, la coloca en ese punto y uno puede tener de una vez un accesorio, una T, un codo, lo que quiera. ¿Por qué? Porque pues, el funcionamiento de él, no sé si acá en la podemos mirar, que esté por dentro. Él tiene una turbina, pero de forma radial, acá está, de forma radial, sí, de forma radial al flujo, ¿sí? Entonces el flujo, digamos, sube y de por sí funciona con turbulencia, entonces yo puedo colocar un accesorio antes y un accesorio después con unos niveles de precisión muy altos. Y eso no es lo único, digamos, la instalación, que no tengamos que tener una tubería libre sin nada, 10 veces el diámetro, por ejemplo, si es de 3 pulgadas, debería ser 30 pulgadas libres, ¿sí? Pues muchas veces no tenemos ese espacio en la caseta, entonces la parte de instalación es muy importante, pero lo que la hace mágica, pues a mí me gusta mucho de verdad este producto, es que es una válvula, entonces al ser una válvula, esta válvula puede ser nuestra válvula principal, puede ser una válvula reductora, puede ser una válvula cheque, o sea, que no se devuelve el flujo para proteger, digamos, la bomba, ¿cierto? Para protegerla de golpes de ariete. Podemos colocarla como una válvula sostenedora que me sostenga la presión para que retrolave bien los filtros, ¿sí? Y nada, que tengo una precisión en la medición muy alta. En el momento que veamos comercialmente hablando, si un medidor tipo Goldman, digamos, cuesta 100 pesos, la válvula serie 100, digamos, serie 900, va a costar el doble, pero es que los beneficios son el triple, ¿sí? Entonces tiene muchísimas cosas. Ya cuando vengamos a la automatización tiene un pulso y una salida para uno poder tener control. Y es lo que nosotros vemos acá, todos esos filtros. Compartimos un poquitico de eso. Todas esas imágenes. Ok. Colóqueselas para compartir. ¿Ahí se están compartiendo? No, ya las coloco. Ya vamos a compartirles unas imágenes. Un momentico, por favor. Listo, entonces acá voy a pasar, estas son las instalaciones de nosotros, estas son, digamos, instalaciones, vienen los filtros de anillos adelante y vienen las válvulas volumétricas. Eso es ahorita acá donde estábamos, lo que les estaba mostrando, luego instalaciones, digamos, válvulas volumétricas, siempre tenemos válvulas hidráulicas, pero quiero mostrarles es en instalaciones que nosotros siempre colocamos las válvulas volumétricas. ¿Dónde está? Yo te busco una. O sea, bueno, como les decía al final, digamos, de los medios y eso, o sea, lo que tenemos que llegar, digamos, el Ferrari, pues más bien, ahí en esa instalación, vemos que todas las válvulas que están son válvulas volumétricas y están pegadas al sistema de filtrado. Digamos, acá la primera está un poquitico deteriorada, entonces seguramente en ese proyecto, con un proyecto de readecuación, y se utilizó esa válvula, pero la siguiente, digamos, donde está nuestro técnico metiéndole la mano, mirándole a ver si pasó algo, no sé. Es una válvula volumétrica, como vemos, viene de una T que recoge todo el sistema de filtrado y ahí mismo vienen unos semicodos, porque en esa instalación, digamos, vienen unos cárcamos para que uno no se tropiece con el tubo, sino tenga una zona transitable alta. Entonces, al final, de los medidores sabemos cuál es su importancia, ¿sí? Ya sabemos que hay varios tipos de medidores y, digamos, en este momento pues, conocimos cuál es para nosotros el mejor medidor. No tiene competencia alguna. De verdad que nosotros como distribuidores y representantes de Vermat en Colombia, es muy difícil cuando hay licitaciones porque no hay en el mercado otro equipo que haga exactamente lo mismo. Entonces, cuando uno está en una licitación tiene que competir, tiene que ser peras con peras, ¿cierto? Manzanas con manzanas, tal cual, pues para poder, digamos, presentar una licitación. Para nosotros es muy difícil este producto en licitaciones, cuando son números grandes, pues porque no tienen un punto de comparación, pero es el producto más instalado por nosotros de Vermat, pues por todo lo que ofrece. Tenemos entonces bombeo, filtrado, medidores, entonces retomemos acá un poquitico, vamos a dibujar acá qué fue lo que vimos. Entonces, nuevamente tenemos
el bombeo, ya sabemos entonces que puede ser por gravedad, ¿cierto? O por un bombeo eléctrico diésel, ¿cierto? Que uno necesite, o el que se disponga, digamos, en tenemos unos filtros, en este caso he pintado unos triangulitos porque pues, serían simulando filtros de grava, ¿cierto? Para quitar las partículas de suspensión, hablamos de mallas, de discos, de grava, proceso de lavado, y viene el medidor de agua, como veíamos en la foto, ¿sí? Después de eso, nuevamente, vamos a completar el dibujo. Viene un centro de fertilización, que es una booster con los canales de inyección. En la segunda sesión nos vamos a poner un ratito para aprender cómo funciona el inyector tipo Venturi, que es por un fenómeno que se llama Venturi, que lo descubrió un científico llamado Giovanni Venturi, ¿sí? Cómo funciona, cómo mezclamos, digamos, el agua con el fertilizante, todas las tuberías principales, secundarias, terciarias y los dos de donde venimos, donde colocamos los módulos ya para el riego. Entonces, tenemos bombas, filtros, medidores, que va a ser nuestra primera sesión, ¿cierto? Y pues faltan muchas cosas que las vamos a mirar. En todo esto van unas válvulas de aire, por ejemplo. Nosotros no queremos aire en nuestra tubería, entonces vienen unas válvulas cinéticas, automáticas, combinadas, ¿sí? Vamos a contarles cómo se calculan las válvulas, por qué colocar una tubería de 4, una de 1 pulgada, por una de 3/4, ¿sí? En todo lado hay válvulas de aire, válvulas de control, tuberías, espesores, no sé. De pronto, si ya empezamos la sesión de pronto de preguntas, que ahora son las 11:27, si hay preguntas, si queremos de esta parte, si queremos enfocarnos si queremos saber algo más de esta partecita, como les digo, todavía nos quedan muchas cosas, pero pues el tiempo es muy limitado y en esta parte de fertilización nos vamos a demorar un buen tiempo y vamos a hablar también algo de nutrición, de elementos mayores, menores, de acidificación, por qué hay que acidular, digamos lo que hablamos, por qué digamos el riego tiene que ser de alta frecuencia, es como digamos cuando uno va al nutricionista le dice, venga, no, tenga usted desayune, unas medias 9, un almuerzo, unas 11 y después la comida, si la idea es repartiendo todas las comidas durante todo el día y no una super comida a mediodía, ¿cierto? Entonces, digamos, así mismo también trabajan las plantas y pues por eso se hace el riego de alta frecuencia y por eso pues todo esta infraestructura que necesitamos. Entonces, no sé. Para todos, de pronto los que no estuvieron, los que tengan preguntas, por favor, escribámoslas en el chat. Tenemos una persona dispuesta para anotarlas y las vamos respondiendo acá, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, tenemos la primera pregunta del señor Ernesto Velasco, donde nos pregunta qué va primero, si el filtro de anillos o el filtro de gravas, ¿de acuerdo? Entonces, primero siempre va el filtro de gravas. ¿De acuerdo? Un poco lo que explicaba mi compañero Ricardo, el filtro de gravas me retiene todas las partículas grandes, pequeñas, pero también me retiene materia orgánica, ¿sí? Que no me la retiene el filtro de anillos. Entonces, coloco el filtro de gravas para retener materia orgánica, un número importante de partículas, y después va el filtro de anillos. ¿Por qué? Porque me retiene las partículas que me pasaron del filtro de arenas y es el que me da el grado de filtración de mi sistema de filtrado como tal. Es decir, después del filtro de anillo, por ejemplo, no va a pasar ninguna partícula que sea mayor a 130 micras, por ejemplo, si estamos hablando de filtros rojos utilizados para goteo. ¿De acuerdo? Entonces, solucionar esa pregunta, don Ernesto, si de pronto no tiene algo más, nos gustaría que nos colocara en el chat, por favor. ¿Listo? Camilo, no sé, la siguiente pregunta, por favor. Constanza Gómez, listo, dale. Bueno, Constanza Gómez entonces nos pregunta, ¿el filtro de grava debe tener también arena o es solo de grava? Listo, no. Los filtros de arena los filtros de grava tienen que ser solamente de grava, ¿sí? Y es una grava con una densidad específica de 2.6 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Exacto, de kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Eso quiere decir que es mucho más pesada que la densidad del agua, que es 1, ¿cierto? Y este es 2.6. ¿Para qué? Para que en el proceso de rotulador no se levante, ¿sí? Quiero explicar, complementando con Ernesto Velasco, también lo de los filtros. Recordemos entonces que viene acá el filtro de gravas, tiene el lecho filtrante, que es esto, acá están las gravas, ¿cierto? Esta es la salida, acá vienen unos colectores, que son los hongos, y por acá entra, que es el difusor que pega la tapa para que haga una sombrilla. Acá el agua viene muy rápido, ¿sí? Pega la sombrilla,
Y acá si veníamos en 2 pulgadas, pasamos, digamos, un ejemplo, a 24 pulgadas, ¿qué va a pasar? La velocidad del agua va a ser muy lenta, ¿sí? Y eso es lo que nos garantiza de que el agua vaya lento, y se quede por acá una partícula, otra partícula, o sea, por acá tiene que pasar muy lento y ya después el agua, ahí sí pasa. Por estos conectores, ¿cierto? Pasaron partículas grandes y chiquitas, retuvo acá materia orgánica y viene a hacer filtro de discos, que es el que le dice, listo señor, por acá los de 130, los menores de 130 pasan, los otros ya se quedan, listo, entonces por eso primero el de grava, primero el de grava, después el de anillos, y tiene que ser un filtro lento. Y con la pregunta de constancia, si no, todo tiene que ser de grava, y es, ojo, no es grava de peña rodada, no son arenas, no es arena sílice, es grava basáltica que tiene aristas, ¿sí? Nosotros, digamos, en las visitas que podamos hacer acompañados con el Socorro Blue, pues les podemos llevar muestras de gravas, ¿cierto? Y ustedes van a poder ver las aristas. ¿Y por qué es que nosotros hablamos de cuando dicen esas aristas? Sí, es que pueden recoger entre los intersticios de los granitos, se quedan las partículas. Si son redondas, no retienen nada de por sí. Ese es un indicador para cambiar las gravas. Cuando uno llega y mira la grava y la grava es redonda, ya es una grava que no sirve. ¿Sí? Tiene que tener aristas. Es una grava basáltica con una densidad de 2.6. ¿Para qué? Para que no se levante y pueda retener las partículas de suspensión. Y nuevamente es ideal para materia orgánica. Y si uno en este punto puede, con una bomba dosificadora, con algo, meter hipoclorito de sodio, digamos, a unas 3 o 4 partes por millón, sin que en el gotero nos supere una parte por millón, para no dañar también, digamos, incluso los dispositivos si son autocompensados o la misma planta, ¿cierto? Si aplicamos acá 3 partes por millón de hipoclorito de sodio o de calcio a esto, pues ayudamos también a mantener nuestro sistema pues, en óptimas condiciones. La pregunta de Ingrid es cómo seleccionar el tamaño del filtro de grava. Entonces, el tamaño del filtro de grava depende del caudal. Bueno, primero es importante que deberíamos tener siempre por lo menos 2 filtros para garantizar 2 o 3 filtros para garantizar un excelente proceso de retrolavado, ya sea manual o automático. Dicho esto, el tamaño del filtro se selecciona básicamente por el caudal que voy a tener, ¿de acuerdo? En función al caudal, la capacidad de caudal que me filtra, que me tiene cada filtro, ¿de acuerdo? Depende también de la calidad de agua que tengo. Digamos, tengo un agua con una cantidad de materia orgánica excesiva, pues tengo que digamos, de alguna forma sobredimensionar mi sistema para que ese proceso se haga de manera eficiente. No sé si Ricardo quieres agregar algo ahí. Sí, para resolver vamos a decir que filtros de grava tenemos, digamos, comercialmente existen, o nosotros, digamos, traemos, pues podríamos mostrar de 20 pulgadas, de 24 pulgadas y de 36 pulgadas, ¿sí? Digamos que mi sistema, al final, cuando yo hago la sumatoria y la cantidad de válvulas que yo voy a abrir, digamos que son 30 metros cúbicos hora, ¿sí? Un solo filtro de 20 me filtra 12, uno de 24 me filtra 18, uno de 36 me filtra, digamos, 25. Yo necesito hacer una batería de 30, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Puedo colocar, de los de 20, puedo colocar ¿cuántas unidades? Puedo colocar 3 unidades, un ejemplo, ¿cierto? De 24 digo, con 24 solamente 2 unidades, o de 36 coloco 2 unidades, pues porque no puedo colocar una y media, ¿verdad? Pero ahí es la importancia, entre más poquitos filtros, entre más filtros tengamos más bien, así sean chiquiticos, es mejor, porque el retrolavado pues, se va a hacer de forma más eficiente y podemos seguir dando agua al sistema. Por ejemplo, si yo tengo, en el caso del filtro 24, cuando yo vaya a hacer el proceso de retrolavado, un filtro le va a dar el agua al otro filtro para que se retrolave, ¿sí? Y quizás no vaya a ser suficiente para que quede bien retrolavado y mucho menos para que llegue a campo. En este caso, de 20 pulgadas, entonces sí decimos, listo, de los 3 filtros, uno está retrolavando, otro filtro le está dando agua al retrolavado, aquí se está retrolavando y el otro va a campo. Entonces, el tamaño y la cantidad de filtros lo determina el caudal del sistema de nosotros. Listo. La siguiente pregunta que es del señor Vinco, un saludo para el señor Vinco. ¿Qué líquidos se pueden utilizar para limpiar el filtro de discos de 130 micras? El disco de anillos. Ok. Para el mantenimiento de los filtros de 130 micras, pues el disco rojo de anillos, independientemente que sea el grado de filtración, pues la forma, digamos, hay 2 maneras de hacerlo. Cuando están muy percudidos, están muy, digamos, muy deteriorados, bueno, tenemos que saber que primero ellos tienen unas estrías, que si las estrías uno las toca y están lisas,
ya también ya es como cuando la grava queda redonda, ya sencillamente no va a retener y pues incluso no va a dejar pasar agua. ¿Con qué los limpiamos? Puede ser inicialmente con, sumergirlos en hipoclorito de sodio, ¿cierto? Dejarlo de un día para otro en una concentración por ahí de un 10%, de 10 partes por millón, o con ácido fosfórico también, podemos hacerlo a una concentración del 10%, también. Sí. A una concentración del 10% también se deja, y pues ya ahí ya le podemos quitar, digamos, que estén percudidos o que estén dañados, ¿cierto? Ojo, los filtros manuales, todos los filtros manuales de anillos, todos sin excepción, manuales, se tienen que bajar y limpiar todos los días, ya sea empezando el riego o terminando el riego. ¿Listo? De cuenta, los filtros que están en los tanques de fertilización, o yo todas las mañanas cierro el tanque, miro que mi filtro y mi cartuchito esté limpio, lo lavo con agua y lo vuelvo a colocar para que me dure la jornada de riego. O si no, ese mismo día, cuando yo termino mi riego, antes de irme, los dejo limpio para al otro día pues empezar, digamos, el ciclo otra vez. Pero todos esos filtros tienen que hacerse el lavado diario. En este caso, digamos, los que estamos viendo, los que vienen en tándem con filtros de grava, si vienen de forma automática, si se hacen de forma automática, pues no hay que destaparlos, solamente por ahí cada 3 meses para pues revisar el estado de los filtros. Y ya si no es de forma automática, pues sí tocará bajarlos por lo menos una vez a la semana. ¿Por qué no todos los días cuando son menores? Porque es que tienen unos filtros de grava atrás que hacen que también el proceso de retrolavado les ayude al lavado de ellos mismos. En cambio, cuando viene un filtro normal, digamos, como un tanque de fertilización, pues no hay en ningún momento hay un flujo inverso. Entonces lo único que hay que hacer es destaparlo y limpiarlo con agua. Es muy importante en los filtros que todos los filtros tienen que ir, digamos, de los tanques, hablando de los tanques, que los filtros tienen que ir hacia abajo, mirando hacia abajo, ¿sí? O hacia un lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo quito el cartuchito del filtro que está acá, por gravedad, pues lo que está acá caiga. Si yo, digamos, dejo mis filtros hacia arriba, un ejemplo, esas son cositas, son tips que son chiquiticas, pero pues que son importantes. Si yo lo dejo hacia arriba, cuando lo destape, si había mugre acá, se me va a quedar en la tubería, ¿sí? Entonces, digamos, los filtros y anillos siempre van mirando hacia un lado o hacia abajo, para que no entren las partículas de suspensión a la tubería y no vayamos pues a todo el proceso que viene haciendo el filtro. Listo. Ingrid pregunta si es recomendable, saludos Ingrid, agregar una solución HTH en los filtros de lavado periódicamente. Hipoclorito. Que sí es recomendable agregar una solución de hipoclorito. Sí, no, tal cual, lo que hablábamos incluso en algún momentico, si nosotros podemos tener una bomba dosificadora proporcional sería lo mejor, porque bombas dosificadoras, digamos, de, no sé, 700.000 pesos, que tú la prendes, la conectas y ella dosifica, digamos, una rata de inyección fija, ¿sí? Pero si el sistema está apagado o está pasando flujo, caudal muy bajito, un caudal muy alto, ella sigue inyectando la misma cantidad de hipoclorito, ¿sí? Si es una bomba proporcional y tenemos un medidor que mide el agua, entonces ella inyecta más o menos dependiendo de cómo esté pasando. Y en los sistemas que nosotros tenemos, siempre, como les digo, estamos inyectando a 3 partes por millón en los filtros de grava con una bomba dosificadora proporcional o con un centro de cloración si el sistema es bastante grande. Porque también les podemos compartir fotos, como les digo, de centros de cloración, bombas dosificadoras, por medio de la asociación. Siempre es estar colocando hipoclorito de sodio, y es mejor de sodio, no de calcio, porque es que el de calcio, pues digamos, tiene una propiedad, es que dura muchísimo más y no se desintegra, no se disuelve pues tan fácilmente como el de sodio. Pero lo malo, tiene sus pros y contras. Lo malo es que, digamos, se cristalice muy rápido también si uno lo deja en el recipiente donde está, y es muy volátil. Eso es digamos, el pro y el contra entre el hipoclorito de sodio y el hipoclorito de calcio. Y nosotros aconsejamos, pues, digamos, aplicar el hipoclorito de sodio, pues, que es un poco más estable. Listo. Don Darío García, un saludo, don Darío, nos pregunta si, con nuestra experiencia, ¿cuántos centímetros cúbicos de agua colocamos para hacer un riego eficiente de arándano? Entonces, esto es súper importante respecto a lo que hemos hablado en la charla, y de pronto lo quiero decir así, esto no es de una receta, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Depende del suelo donde voy a sembrar, si es arenoso, si es arcilloso, si es más franco. Depende si lo voy a hacer en un sustrato, en madera o en bolsa, qué sustrato voy a colocar, si es más cascarilla, si tengo algodón, o si tengo más suelo, qué tipo de cascarilla tengo.
en dónde tengo mi cultivo, si estoy en Huasca, si estoy en Tocancipá, si estoy por lados de Boyacá, si estoy en Antioquia. Nosotros tenemos un proyecto preparándonos en el Huila, ¿de acuerdo? Entonces, depende de todos esos factores, ¿de acuerdo? Por eso uno no puede decir, digamos, una dosis como tal. Ahora, inclusive dentro de un mismo cultivo, de un día para otro, mi requerimiento puede cambiar. ¿Por qué? Porque tengo más sol, porque la temperatura está más alta, porque tuve lluvia ayer, ¿sí? Digamos que todos esos factores me determinan qué cantidad de agua va a aplicar. Ahora, en la sabana de Bogotá, digamos que es donde tenemos, digamos, sabana de Bogotá, Huasca, Tocancipá, Chancipá, hasta parte de Boyacá, donde hay un desarrollo de cultivos de arándanos muy importante. Nosotros trabajamos con aplicaciones de 0.5 litros día en edades tempranas y pasamos, y ya cuando estamos en floración podemos pasar a 1 o 2 litros, inclusive un poquito más, litros por planta al día, litros, ¿listo? Entonces podemos comenzar en 0.5, o sea, medio litro por planta de agua, y medio litro de agua por planta al día y llegar en temas de producción ya a 2 litros de agua por planta al día. Repito, digamos, esto es de la experiencia que hemos tenido, lo que hemos hecho, pero depende de cada zona. Hay que medir, para saber cuál es el dato exacto, hay que medirlo, ¿listo? Dice que... Un usuario que no tenemos el nombre nos pregunta si el sistema es versátil para permitir la aplicación acorde al crecimiento gradual de cultivo. Entonces, depende del diseño del sistema de riego que usted hizo. Si usted diseñó para tener, digamos, pensando en la aplicación máxima que va a tener cuando es floración y producción, pues el sistema gradualmente le va a ir creciendo. Si usted lo diseñó para solo aplicar, por ejemplo, medio litro de agua por planta al día, pues lamentablemente no lo va a poder hacer. ¿Qué tiene que hacer? O incrementar sus horas de riego o incrementar el tamaño de su sistema de riego. ¿Listo? Es súper importante que el dimensionamiento de los sistemas de riego que hagamos en nuestras producciones se haga desde el comienzo pensando cuál es el requerimiento máximo que voy a necesitar. Sí, para complementar un poco a mi compañero, exactamente, Julián, es, si uno tiene un sistema y uno sabe hasta dónde puede crecer, digamos, por el lote o el terreno en donde uno está, ¿cierto? Entonces uno tiene que proyectarse y pues empezar a mirar, digamos, los diferentes elementos, digamos, nuevamente, bomba, filtros, ¿cierto? Medidores, tubería y módulos, centros de fertilización. Ejemplo, digamos, inicialmente yo vas a regar un sector de riego, un solo sector, y vamos a hablar de que son 30 metros cúbicos, ¿cierto? Digamos que yo para eso colocaría una bomba de 10 caballos. Sí, plano. Sí, es plano, solamente para al modo de un ejercicio acá. Si yo sé que yo voy al final a abrir dos que son 60, pues entonces yo de una vez podría pensar, coloco una de 20, ¿cierto? Y tendría que colocar una válvula de alivio para que retorne. Bueno, siempre tiene que ir con una válvula de alivio, eso es muy importante también en la parte de bombeo. Tenemos que profundizar eso, los elementos como las copas concéntricas, excéntricas, los cheques, los golpes de ariete, ¿sí? Es que casi no tenemos tiempo, digamos, las válvulas de alivio son muy importantes, pero entonces digamos que acá lo que yo puedo hacer es colocar una bomba de 20 y colocarle un variador de velocidad para que esa bomba me consuma, cuando yo estoy consumiendo 30, me consuma solamente el 50%. Después, digamos, la parte de los filtros, pues sencillamente pues tengo que tener que los filtros pues pueden ser modulares, pueden ir colocando más filtros, sí, pero tengo que tener en cuenta entonces de una vez las conducciones de los tubos. Digamos, inicialmente pudiera pasarlo por 3 pulgadas, pero si yo voy a pasar 60 metros cúbicos, ya necesariamente ese tubo que está en la casera tiene que ser de 4 pulgadas. Entonces la idea es proyectarse lo que hay, y hay cosas donde uno puede ahorrar. Digamos, los filtros pueden ser modulares, ¿sí? La batería, digamos, al final va a ser de 7, entonces inicialmente coloco solamente 4, que es lo que necesito en ese momento. Sí, pero la tubería, sí, ya de una vez la proyecto porque pues no la voy a cambiar. O como la bomba, puedo colocar una grande, pero de una vez coloco un variador para que haya una disminución, un ahorro de energía, porque pues no le voy a sacar el provecho de los 20 caballos, sino la voy a utilizar como una bomba de 10 caballos. Listo. Pregunta un usuario también sin nombre, independiente de que los filtros de grava se realicen retrolavado, ¿cuánto es el tiempo eficiente de la grava? Entonces, digamos, hay dos cosas. Sí o sí hay que hacer retrolavado, porque si no lo que va a pasar es que se va a colmatar de partículas en suspensión el filtro y habrá un momento donde prácticamente la diferencia pues, es tanta que ni me pase agua, ¿de acuerdo? Y aparte de eso, el tiempo en que se cambia la grava depende del funcionamiento. Por ejemplo, si tú tienes un sistema de riego donde operas 8 o 10 horas al día, pues tiene un desgaste muy diferente a un sistema de riego que opere 2 o 3 horas al día, ¿listo? Pero digamos que por experiencia también las gravas deberían cambiarse cada 6 meses, cada año aproximadamente, ¿listo? ¿En qué va a funcionar ese tiempo? En función al uso que le doy a mi sistema de riego.
Laura Parra, ya es la última pregunta que vamos a responder el día de hoy porque se nos acabó el tiempo. Nos pregunta cuál es el requerimiento hídrico del cultivo según el estado fenológico. Es un poco lo que hablamos antes, pero veo que varias gente está preguntando sobre el tema, entonces quisiera profundizar en una cosa. El estado fenológico, la cantidad de agua que aplico en mi estado fenológico sí o sí depende de las mediciones que yo haga. Entonces lo que hablamos ahorita, tengo en relación cultivo o planta, ¿sí? Coloquemos planta mejor. Tenemos relación planta, suelo y clima, ¿de acuerdo? Y a esa relación pues va a entrar a jugar un factor súper importante que es el agua, ¿de acuerdo? Entonces, cuando decimos qué agua te voy a colocar según el estado fenológico, pues no solamente es un parámetro específico de mi planta, pero ese estado fenológico también es afectado, o el requerimiento que necesito en ese estado fenológico es afectado por el tipo de suelo que yo tengo y por el tipo de clima en el que estoy produciendo, ¿de acuerdo? Ahora, es súper importante medir, podemos tener mediciones, digamos, muy simples como organolépticas de tocar con mi mano cuánta humedad tengo en el suelo y de pronto hacer una aplicación en función a eso. Puedo tener un sensor de humedad en el suelo y verificar cuál es la humedad que tengo para así colocar en mi cultivo, ¿sí? O puedo llegar incluso a tener estaciones meteorológicas donde calcule en tiempo real cuál es mi proceso de evapotranspiración de mi cultivo y así colocar exactamente el agua que necesito, ¿de acuerdo? Digamos que, como les decía, y pues repito, no es dar la receta exacta, pero por experiencia sabemos que en los primeros estados trabajamos con 0.5, más o menos después de cuando vamos a comenzar temas de floración subimos a 1 y cuando ya estamos en full producción, que es entre el segundo año y el tercer año, ya debemos aplicar más o menos 2 litros por planta al día en la zona de Cundinamarca y un poco de Boyacá. Pero repito, esto hay que corroborarlo según las condiciones de cada finca y de cada sistema productivo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a responder otra pregunta rápidamente. Gabriel Botero pregunta si tiene diferentes lotes en diferentes estados de crecimiento con requerimientos distintos de fertilización, ¿cómo se maneja? Entonces, si yo tengo un sistema manual, pues tengo, sí o sí, bueno, sí o sí, la aplicación debería ser diferente porque los requerimientos nutricionales en el estado fenológico cambian. A veces, como hacemos una fertilización muy general, pues lo manejamos de igual forma, pero lo ideal es que sí lo manejemos de manera diferente. Si tengo un sistema de riego de operación manual, pues ese cambio tengo que hacerlo manual y eso generalmente digamos, no sé si la palabra sería tedioso, pero sí me dispone un tiempo importante para hacer ese cambio, por ejemplo, de mi tasa de fertilización, ¿de acuerdo? Yo no cambio los productos siguen siendo igual, lo que cambia es mi tasa de fertilización. Cambia por el estado fenológico del cultivo y cambia porque si estoy en un estado fenológico diferente, generalmente coloco menos o más agua, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, si tengo un sistema de riego automático, como los que nosotros instalamos, permítanme les comparto una foto rápidamente. Permítanme un segundo. ¿Dónde está? Bueno, no me dejó compartirlo, pero bueno. Listo. No, igual, digamos, les vamos a enviar unas imágenes con el video para que lo puedan ver. Cuando tengo un sistema de inyección de fertilizantes automático, yo puedo hacer varios programas de fertilización en función a unas válvulas donde tengo diferentes edades de crecimiento y puedo tener también unas diferentes inyecciones de fertilización. Pero le dije que comiera algo. ¿Qué comió? Puedo hacer unas inyecciones de fertilizante. Puedo hacer unas inyecciones de fertilizante también diferentes en función al caudal que estoy aplicando, ¿de acuerdo? Entonces, los sistemas de automatización me facilitan mucho este tipo de labores y evidentemente eso se nota en dos cosas, en la respuesta que tengo al cultivo y en ahorro de recursos, agua, energía y fertilizante. A una planta pequeña, pues no le voy a colocar un fertilizante, una planta que ya tiene 3 años y está produciendo full el tema, ¿de acuerdo? Bueno, la última pregunta ya para terminar es la de Argemiro. ¿Cómo regular la presión en un sistema de riego inclinado? Entonces,
tengo, digamos que hay importante revisar dos cosas. Uno, que es la presión, evidentemente, antes de la válvula, digamos, de sectorización. Generalmente tenemos que colocar válvulas reductoras de presión, hidráulicas reductoras de presión, que a su vez esas válvulas me permitirían, por ejemplo, automatizar los sistemas en cuanto a la apertura de las mismas. ¿Listo? Entonces, la válvula me regula la presión hasta una presión que yo quiero operar mi línea de goteo. ¿De acuerdo? Que puede ser 20, 15, 25, 30 libras, depende de qué, de la línea de goteo que estoy usando y las condiciones en las que estoy. Ahora, tenemos un problema adicional en las partes bajas, que es el drenaje. Cuando yo paro o dejo de regar mi sistema, pues voy a tener una emisión del agua que queda restante en las tuberías por las partes más bajas, que eso tengo que controlarlo con sistemas antidrenantes. Entonces tengo controlar presión con sistemas autocompensados, con las válvulas reguladoras, y controlar el drenaje con sistemas antidrenantes en las líneas de goteo. ¿Listo? Una intervención, yo, bueno, ya casi para terminar. Veo que hay preguntas muy interesantes, digamos, de cómo regular la presión en una zona inclinada. Sí, pues digamos que mi fuente de agua está en este punto y yo tengo que llegar a este otro punto, sí, pero pues digamos por la cota que tengo la presión es muy alta, pues yo tengo que colocar un elemento acá, ¿cierto? Para que me regule la presión. Eso puede ser una válvula reductora proporcional, digamos que es una válvula hidráulica donde le conecto yo el mando hidráulico a la recámara para que me lo baje X veces que yo quiera, o lo hago por medio de un piloto regulador de presión, ¿sí? Piloto regulador de presión vamos a ver en la otra sesión cómo funciona el piloto dependiendo de el coeficiente de elasticidad del resorte y demás. Yo veo que, digamos, las personas que están participando de las preguntas que están son como buenas, no sé, si quieren les propongo que por medio de la asociación nos hagan llegar, digamos, preguntas que ustedes ya quieran responder para que nosotros las tengamos preparadas. Digamos, un ejemplo, cómo funciona por dentro un piloto regulador de presión, o cómo funciona un piloto regulador sostenedor, qué diferencia tiene una válvula oblicua a una válvula Sanders. ¿Sí? Ahorita, digamos, no saben cuál es la Sanders, cuál es la oblicua, sí, pero digamos, para las que ya saben de pronto que esas dudas que siempre tuvieron no las han podido resolver, nos las dan y nosotros pues para ese seminario las tenemos. Yo quiero hacer una invitación, también es, nada, que ustedes puedan venir acá a nuestras instalaciones. Estamos en Tabio y ahorita nuestro compañero Andrés les va a hacer la invitación. Pueden venir a nuestras instalaciones, mirar los productos que tenemos, las bonitas instalaciones que tenemos para ustedes. Lástima que pues tocas este webinar porque nos podemos ver en persona, pero también queremos ir a las fincas de ustedes para mirar todas las opciones de mejora. Y nuevamente, de verdad, agradecerle mucho a Ingrid y a Sokol Blue por todo lo que, pues, por todo el apoyo que nos ha dado y los beneficios que vamos a tener con los asociados. Andrés. Ingrid, ya para finalizar, me gustaría que Ingrid, no sé, Ingrid, si prendes tu micrófono, por favor, o tu video, no sé. Hola Andrés, micrófono, no tengo cámara en el momento. Ok. Bueno, un saludo para todos los participantes de este importante webinar, un tema muy interesante, un tema que realmente nos ayuda a aclarar muchas dudas sobre el tema de la instalación de los riegos, a fortalecer y a mejorar, a hacer mejoras en nuestras fincas. Y pues gracias a los participantes, a nuestros asociados que nos acompañaron también en la charla, y a Nasagro por su excelente intervención técnica. Muchas gracias a todos por la participación y esperamos que nuestros asociados puedan acceder pronto a estos beneficios que hemos adquirido con ustedes, y pues invitar a los que no están asociados a que se vinculen a Sokol Blue, a que participen activamente en nuestros procesos de capacitación en tema de arándanos. Muchas gracias Andrés y Julián por la intervención. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Sokol Blue, a todos los participantes que vinieron, que asistieron a este webinar. De verdad que es primordialmente para ustedes y con ustedes. Y como es con ustedes, entonces, si quieren, déjenos el correo ahí. Si necesitas un requerimiento en su finca, nosotros vamos. O si usted tiene planos de su finca y quiere que nosotros hagamos un diagnóstico de cuál es el proyecto a ejecutar en su finca, entonces siempre estamos ahí para darle opciones de mejora en su predio y para que ustedes tengan el conocimiento. Muchísimas gracias por asistir. Nos vemos en 15 días, recuerden. Vamos a estar en otros temas asociados muy importantes. Entonces los esperamos. Muchas gracias. Hasta luego. Súper importante que vamos a enviar el video a los asociados.
para que lo tengan presente, y el certificado de asistencia a las personas que asistan a las 3 charlas, ¿de acuerdo? También del tema asociado a Soul Blue. En la última charla también vamos a tocar un tema interesante de beneficios que vamos a tener especiales para los asociados, entonces porfa tampoco no se la pierdan, y la segunda también va a estar súper interesante. Una serie de beneficios y créditos muy interesantes. Entonces, seguimos en contacto. Muchas gracias. Ya finalizamos por hoy. Muchísimas gracias a todos los participantes.